Buenas a todos. Antes de comenzar esta historia, es esencial mencionar que esta historia no me pertenece, el link de la misma estará en la descripción. Table of Contents. Capítulo 30. Desafortunado. Capítulo 31. Visitante. Capítulo 32. No me importa. Fuyuki, fue incómodo, por decirlo menos. Su primer encuentro no fue memorable, solo una interacción pasajera que apenas dejó una impresión. Shiro apenas podía recordar mucho sobre ella de ese día, ya que su atención se había centrado en Sakura, Rider, Ayako e incluso Rin, 4 chicas que de alguna manera terminaron en su tienda al mismo tiempo, lo que generó una tensión que no podía explicar. Sin embargo, un detalle se le quedó grabado. La clienta de cabello blanco ceniciento que seguía pidiendo rebanada tras rebanada de los pasteles que preparaban los estudiantes, comiendo más de lo que alguien de su tamaño debería haber podido manejar. Casi pensó que podría estar relacionada con Taiga con un apetito voraz como ese, aunque Taiga no era una gran fanática de los dulces y prefería los platos salados. ¿Todavía te duele?, preguntó ella, ambos sentados en un banco de un parque cercano mientras observaban a algunos de los niños jugar en el patio de juegos, algunos mirando a la persona a su lado con curiosidad debido a su elección de ropa que resaltaba marcadamente en el día. Ella no parecía notarlos, su rostro inexpresivo le recordaba a Rider de alguna manera. Estoy bien, no es la primera vez que me golpean en la cabeza y seguro que no será la última. Sus palabras fueron seguidas por los recuerdos de su cráneo siendo golpeado contra el suelo por cierta entusiasta de la lucha libre profesional. Por otra parte, no dolió tanto como los puños de Bacet y las patadas de Rider. Debería ser yo quien te pida perdón, casi todo lo que compraste se arruinó después de que choqué contigo. Está bien, siempre puedo ir a comprar más. ¿Cómo te tropezaste? La piedra bajo mis pies se rompió y me quedé atrapada. Ah, cierto. Ese puente es bastante viejo, por lo que algunas partes necesitan ser renovadas. Lo tendré en cuenta. Pronto se produjo un silencio incómodo entre ellos, ninguno sabía cómo continuar la conversación y simplemente permanecieron sentados en silencio durante los siguientes minutos. Los ojos de Shiro ocasionalmente miraban su capucha, apenas podía ver nada más que partes de su rostro inferior y la punta de su nariz. Llegando al punto de preguntarse por qué estaba usando algo así en el calor abrasador del clima de hoy, debe haber sido como un horno allí. Si no te importa que te pregunte, ¿de dónde eres? Gales. Basándose en su atuendo y apariencia, solo podía suponer que era del oeste de Inglaterra. Su estilo excéntrico le hizo dudar en mirarla durante demasiado tiempo, temeroso de causar confusión o malentendidos. Pero no pudo evitar sentirse intrigado por su presencia y tarareó con curiosidad. Gales, es bastante raro ver gente de allí venir a Fuyuki. ¿Eres un turista? Ella dudó antes de responder. Algo así, supongo que es por razones laborales. Había más, pero obviamente no le correspondía entrometerse en asuntos personales. Shiro solo quería empezar con una simple presentación y nada más. El silencio siguió creciendo entre ellos y él no estaba seguro de si irse o quedarse un poco más. Ella no decía nada y solo seguía mirando al frente. Oh, una idea pasó por su mente. Entonces, Gray-san. Solo Gray está bien, por favor. Dado que ella no era de aquí, era comprensible que no le importaran los honoríficos como Lubia. Esa mujer llegó al extremo de convertir su nombre en un apodo, aunque estaba seguro de que ella simplemente no podía pronunciarlo correctamente al principio y era demasiado orgullosa para admitirlo. Dejando esos pensamientos a un lado, se volvió para mirar a la chica y le dijo con una sonrisa. Entonces, Gray, creo que deberíamos encontrar una manera de solucionar tu problema. ¿Mi problema? La chica se sobresaltó, girando la cabeza con sus ojos grisáceos mirándolo a través de la capucha. Tus comestibles arruinados. Ah, cierto. Levantándose del banco, mirando al cielo, aún faltaba mucho para que se pusiera el sol para que cerraran las tiendas. También tuvo tiempo de ayudar, sintiéndose un poco mal por el pequeño accidente anterior, aunque no fue exactamente su culpa. Vamos, ¿qué tenías en tu lista, si no te molesta que te pregunte? Conozco algunos lugares que tienen grandes descuentos. Pronto se dio cuenta de lo que quería hacer y rápidamente negó con la cabeza. No puedo permitir que hagas eso. Ya estoy muy agradecida por el regalo y no creo que sea, está bien, también tengo que hacer mis propias compras, así que ahí está. Además, aprovecharé esta oportunidad para mostrarte Fuyuki, es fácil perderse. Gray hizo una pausa antes de responder.
Shirou no la presionó para que respondiera de inmediato, dándole tiempo para ordenar sus pensamientos, y casi esperaba que dijera que no. Pero entonces ella habló. Entonces, si no te importa, por favor. Ella estuvo de acuerdo. ¿A dónde vamos? ¿El supermercado? No te molestes, hay un mercado de agricultores por aquí, te dará un buen precio. Para los lugareños, Fuyuki no era un lugar ideal para pasear y divertirse. Para muchos era una ciudad tranquila, pero para unos pocos, aburrida. Conocía a muchos de sus compañeros de clase que deseaban irse de allí a Tokio, Kioto u Osaka. Pero no estaba de acuerdo. Fuyuki aún conservaba su encanto y creía que esta era una de las pocas ocasiones en las que podía demostrarlo a un recién llegado. Esto tiene un sabor muy diferente. Te lo dije. Es un poco dulce, pero me gusta. Los granjeros fueron amables y acogedores con Gray, ella se mostró tímida por su observación y a veces torpe, pero a ellos no les importó y con gusto la dejaron probar algunas de las verduras y frutas que habían cosechado. Llegaron al punto de mostrarle el lugar para que se abriera un poco. No puedo aceptar esto gratis, pareció incómoda por el gesto, girando la cabeza de un lado a otro entre él y los demás. Claro que puedes. Pero se siente mal. Habla con la abuela de allí e intenta darle algo de dinero. Ella hizo lo que le ordenó. Ni un segundo después escuchó el sonido de una escoba golpeando algo, la niña regresó con la misma expresión en blanco pero esta vez con algo de frustración evidente en su rostro junto con algunas pajitas sueltas colgando de su cabello. Me golpeó con una escoba cuando intenté pagar, lo puedo decir. ¿Sabías que ella haría eso? Lo sabía. ¿Por qué? Su respuesta fue simple, así que, encogiéndose de hombros, respondió simplemente. Porque no me habrías escuchado si te hubiera dicho que aceptaras el regalo, también fue un poco divertido. ... Intentó ocultar su sonrisa burlona al ver el cabello despeinado y la capucha, pero resultó ser una tarea difícil. Antes de que más lugareños vinieran a ofrecerle algo, ambos se marcharon a toda prisa y se dirigieron a otro distrito, este más animado por la actividad y la gente deambulando por las calles. Era un entorno que le resultaba familiar y nuevo a la vez para la persona que estaba a su lado y que miraba todo con un ligero asombro. Al menos eso era lo que él creía, ya que con la capucha se volvía difícil ver realmente su expresión. ¿Qué es este lugar? Él miró hacia donde ella miraba y reconoció. Ese es un café de Mike's. Se volvieron bastante populares estos últimos años en Akihabara, pero supongo que incluso llegaron a Fuyuki en algún momento. Algunas de las trabajadoras vestidas con un disfraz de Mike con orejas de gato se acercaron a Gray y le entregaron un volante que esta última dudó en tomar al principio. Ven a visitarnos en cualquier momento, maestro. ... La niña regresó rápidamente a su lugar repartiendo más volantes a otras personas. ¿Es diferente del lugar donde creciste? Un poco, respondió sin pensarlo mucho, mirando algunos de los carteles que mostraban una nueva bebida con temática de anime. No verías algo así allí, ni siquiera en el centro de Londres. El lugar en el que estábamos antes tiene más cosas en común que aquí. Su mirada vagó por todos lados hasta detenerse en una tienda, más exactamente en un salón de juegos al final de la calle. Los carteles y letreros de neón sobre muchos personajes del juego atrajeron su atención por un breve momento. El reconocimiento brilló en sus ojos. Quizás te gusten los videojuegos. Shirou no se perdió su reacción, mirando con curiosidad el cartel que mostraba a un mono levantando un barril. No, en realidad. Es mi profesor, le encanta tocarlos. Le compré algunos antes. Sinceramente, Shirou no era un gran jugador de videojuegos, por lo que no estaba seguro de qué hacer. Había visitado este lugar una vez hace mucho tiempo con Shinji, y por mucho que no quisiera pensar en ello, esos momentos eran divertidos de recordar. Aunque estos recuerdos se agriaron después de comprender lo que estaba sucediendo en el fondo, simplemente sacudió la cabeza queriendo reemplazarlos con algo más reciente. Tiene curiosidad, continuó Guy mirando el interior, observando las distintas máquinas que mostraban un juego diferente. Me pregunto si a Lupia le gustará un lugar así. No, definitivamente disfrutará viendo una lucha libre en vivo o un combate de sumo. Ayako tal vez, recuerdo haber visto algunos juegos en la esquina de su habitación. Él nunca preguntó por ellos en ese entonces debido a que sus lesiones tenían prioridad sobre su curiosidad aleatoria. Recordando algo, cerró los ojos por un momento y se concentró. Has estado inusualmente callada, Rider.
Desde el momento en que se encontró con Gray hasta ahora, el espíritu heroico no había mencionado una sola palabra, lo cual, no era inusual, pero se sentía incómodo no hablar con ella durante tanto tiempo sabiendo que estaba cerca. No quería molestar a su pequeña cita, maestro. Un dejo de alegría se desprendía de su voz, dejándolo sin palabras. No es una cita, nos acabamos de conocer. Sacudió la cabeza mentalmente ante sus palabras. En realidad, Ryder probablemente estaba haciendo esto para obtener una reacción avergonzada de él. Además, me sentí mal por lo que pasó antes y quería ayudar. ¿Llevándola a una sala de juegos? No la trajo aquí intencionalmente, ese camino resultó ser un atajo para ir a donde Gray le dijo que vivía, que era una zona con la que estaba familiarizado. ¿Quieres probarlo, Ryder? Puedo mostrarte cómo jugar. No intentes cambiar de tema, maestro, eres terrible en eso. Resistió el impulso de suspirar, aunque, al mirarla desde un ángulo diferente, le parecía extraño traer a una chica que era básicamente una desconocida a una sala de juegos solo porque mostraba interés. Por otra parte, aunque hubiera querido traerla allí desde el principio, no estaba mal permitirle disfrutar de cosas que no había experimentado en Gales, además, solo le tomó 1 hora de su tiempo como máximo. En realidad no estoy escondiendo nada, además, mantiene mi mente distraída. Después de esto tendremos que explorar la ciudad esta noche, ahora que sabemos que Caster ya ha sido convocado, entonces deberíamos tratar de descubrir quién es el maestro. Lo más probable es que Basset ya se haya despertado, así que tal vez podamos obtener algo de información de ella. Deberías tener más cuidado. La voz de Ryder adquirió una brusquedad repentina, un cambio notable respecto a su tono habitual. Hay algo extraño en esta chica. La postura de Shirou se tensó de inmediato. Había aprendido a confiar en los instintos de su sirviente, así que no lo desestimó. ¿Qué quieres decir? ¿Es una maestra? No respondió ella, lo que le hizo suspirar de alivio. Por un momento estuvo a punto de preguntarle si era una servant, pero la idea de encontrarse por casualidad con otra servant mientras paseaba con alguien que accidentalmente había dejado caer las compras en su cabeza era absurda. Ya podía imaginar la risa burlona de Lubia o las preguntas sarcásticas sobre si estaba tratando de insultar su inteligencia si le contaba algo así. Hay algo extraño en ella, pero no puedo decir qué exactamente. Está mostrando una gran cantidad de energía mágica. Anteriormente, había pensado que ella podría haber sido una maestra y miró discretamente el dorso de la mano de Gray varias veces durante su caminata, buscando sellos de comando, pero no encontró nada. Sus propias manos estaban cubiertas por una fina capa de maquillaje resistente al agua, no era exactamente el método más avanzado, pero a veces los métodos simples pueden hacer maravillas. Si ella fuera una maestra o alguien con intenciones hostiles, entonces no estaríamos hablando tan casualmente y ella ya habría hecho algo. Además, no le he dado ninguna razón para que sea hostil hacia mí y ella no está tratando de comenzar algo, aseguró con confianza, una respuesta que Ryder ya esperaba escuchar de su maestra. Lo más probable es que se convierta en maestra entonces, solo es cuestión de tiempo hasta que sea elegida por el Grial y convoque a un servant. Por eso es mejor que no nos vea como enemigos. Puede que incluso tenga una pista sobre quién puede ser el maestro de Caster, pero no puedo hacerle esta pregunta así como así. Es demasiado sospechoso. Comprendido. Su conversación privada terminó cuando se acercaron a la entrada de un edificio. La atención de Shirou volvió a Gray, quien lo miró con curiosidad, claramente sintiendo que algo estaba pasando. ¿Quieres echarle un vistazo? Ofreció, señalando hacia la galería de juegos. Ha pasado un tiempo desde que estuve aquí, y ahora tienen más máquinas de las que recuerdo. Echemos un vistazo rápido y luego podremos seguir nuestro camino. Gray dudó, sin saber muy bien cómo responder. No sabía mucho sobre salas de juegos y lo último que esperaba era que esto se convirtiera en un desvío. Aún así, algo en la atmósfera la hizo asentir levemente en señal de acuerdo, aunque no estuviera segura de qué esperar. ¿HM? Por el rabillo del ojo, Shirou vio una figura particular a lo lejos, cerca de un café. El llamativo cabello blanco le hizo difícil ignorarlo y miró hacia atrás una segunda vez, solo para encontrar que no había nadie allí, solo algunas personas del lugar. ¿Pasa algo? Preguntó Gray al verlo parado y mirando a la multitud por alguna razón. No, no es nada. Al entrar no pudo evitar mirar hacia atrás una vez más, pero no había nada. Se suponía que sería una conversación breve en el mejor de los casos.
disculpas al chico por sus acciones anteriores y luego regresar directamente a la casa Mackenzie y ayudar a Weaver con la planificación y los preparativos para la invocación. Si no fuera por las confusas calles de Fuyuki, habría llegado a su destino sin ningún problema. Sin embargo, terminó perdiéndose momentáneamente y tomó varios giros equivocados. Como resultado, tuvo un pequeño accidente cuando lo que había comprado en la tienda de comestibles cayó sobre la cabeza de un joven pelirrojo. Para su sorpresa, era el mismo joven que había visto trabajando en la cafetería antes y que le dio todos esos deliciosos bocadillos. Emiya Shirou. Y el mismo que hizo palidecer a su maestro al saber su nombre. Parece una persona normal, pensó, aunque su opinión al principio estaba teñida de prejuicios. Después de todo, era difícil conciliar la imagen de un individuo así con la famosa figura del Magus Killer del que había oído hablar de pasada cuando su profesor mencionó la Cuarta Guerra del Santo Grial. Al principio, ella declinó cortésmente su oferta de ayudarla a encontrar el camino de regreso, ya que no quería ser una molestia. Insistió en que podía arreglárselas sola, pero él insistió y finalmente se ofreció a mostrarle la ciudad. La curiosidad pudo más que ella y ella aceptó. Mientras caminaban, él le señaló varios puntos de referencia. Las encantadoras tierras de cultivo, el puente que conectaba ambos lados de la ciudad, parques serenos y otros lugares que nunca había pensado en visitar antes. Gray disfrutó en silencio de la atmósfera tranquila. Era diferente de su pueblo y también de Londres. No fue hasta que llegaron al distrito comercial que algo llamó la atención de Gray. Carteles y objetos que reconoció de los juegos que su maestro solía jugar incesantemente antes de irse de Londres. ¿Debería comprarle algo como regalo?, se preguntó. Desde hacía días, Weaver había estado más estresado de lo habitual. La fecha de la invocación del Santo Grial se acercaba rápidamente y él estaba ansioso por ser elegido maestro, incluso si no lo demostraba por fuera. Hablaba constantemente sobre el legendario Iskandar, el que había cambiado su vida y lo había convertido en quien es hoy. Estaba claro que esperaba desesperadamente que el rey de los conquistadores fuera invocado nuevamente. Tal vez conseguirle uno de estos juegos lo ayudaría a relajarse, reflexionó Gray, al menos era mejor que fumar el doble de lo habitual. Tenía una curiosidad pasajera fuera de la galería de juegos, pensando que no estaría de más tomarse un minuto para echar un vistazo y luego regresar. O al menos eso es lo que debería haber sucedido. Ahora se encontraba frente a un desafío tan extraño y diferente que hizo que su compostura habitual se desmoronara. Mi personaje está atascado. No puedo moverme. Presiona el botón B para saltar. Lo estoy intentando. Me he quedado sin munición, disparaste a la mitad de ellos contra la pared. Me pareció ver que algo se movía allí. Lo siento. Vuelvo en un par de segundos. No puedo aguantar mucho más. Puedes hacerlo, usa tu espada. Lo estoy intentando, hay demasiados zombies. No puedes simplemente retirarte. Tu cadáver está bloqueando el camino, estoy muerto. ¿De nuevo? Esta vez fue tu culpa. La resignación se instaló en los corazones de ambos mientras observaban la pantalla roja parpadeante frente a ellos que mostraba Game Over. Con valentía y cubierta de sangre mientras los zombies continuaban llenando la pantalla. ¿Era el séptimo intento o el octavo? No lo recordaba, ya que no llevaba la cuenta después de su segunda muerte. El fracaso constante y los dedos doloridos le dejaron algo muy claro a Gray. Eran unos inútiles en esto. Un pensamiento similar probablemente apareció en la mente de Shirou, que se estaba masajeando las sienes. Es tu culpa que me distrajera. Susurró, una declaración con la que ella no estaba de acuerdo en absoluto. Tú fuiste quien gritó cuando ese zombie saltó frente a la pantalla, respondió ella, recordando que lo que la sacudió más que el ghoul saliendo del suelo fue el grito repentino de Shirou. Por alguna razón, incluso se puso rojo y le dijo rápidamente que no era nada. No me refería a ti. Solo estaba hablando conmigo mismo. Lo siento por eso, jajaja. Preguntándose qué quería decir con eso, ladeó la cabeza cuando su mirada se negó a encontrarse con la de ella, confundida por su comportamiento pero decidiendo no presionarlo para obtener más explicaciones. Hemos estado aquí demasiado tiempo. Iré al baño y luego probablemente deberíamos irnos a casa, dijo Shirou después de mirar hacia afuera y notar cuánto tiempo había pasado. Gray de repente se puso rígida, recordando la bolsa de comestibles que había olvidado por completo llevar de regreso a la casa de los Mackenzie. Quedando completamente absorta en el momento y olvidándose por completo del motivo por el que se aventuró a salir en primer lugar.
Mientras se reprendía a sí misma por dentro, una voz que reconoció salió de su cintura, cargada de diversión. ¿Por qué estás tan triste? Has hecho un nuevo conocido al causarle daño cerebral, y parece que realmente lo estás disfrutando. Me preocupa que el maestro pueda tener alguna competencia, o estás planeando despedirlos a ellos también, Aga. Lo que fuera que esa voz estaba a punto de decir a continuación fue detenido instantáneamente por una nerviosa Gray que agarró la pequeña jaula atada a su cintura y la sacudió con fuerza. El cubo del tamaño de una mano se sacudió por todos lados, y mientras más lo hacía, una risa surgió de él, lo que hizo que Gray contemplara la posibilidad de patear la maldita cosa. Ja ja ja. ¿Qué? ¿Tocaste una fibra sensible? Por favor, deja de decir tonterías, Ad le dijo al cubo dentro de la jaula. Un código místico que le fue entregado hace un tiempo y que actualmente está entrenando bajo la guía de Weber para usarlo correctamente. Era un artefacto poderoso que ocultaba un gran poder, desafortunadamente, venía con una personalidad abrasiva adjunta, enviándole pullas verbales en cualquier oportunidad que se le presentara mientras aprovechaba cada oportunidad para meterse bajo su piel con respecto a su vida amorosa. Además, no hables cuando él esté aquí. TCH, seamos serios, con tu personalidad de ladrillo y ese cuerpo tuyo tan plano como una pared, sería difícil que alguien se interesara por ti, así que, mujer, tómalo como tu novio mientras aún tengas la oportunidad. Además, el chico es definitivamente un mago. Ha estado mirando tu mano desde el principio, probablemente para ver si hay algún sello de comando. ¿Mi mano? Tú. No es que no haya otro lugar donde mirar, oye. Deja de sacudirme, me estás mareando. Su temblor continuó, pero esta vez, su enojo aumentó a cada segundo con esos comentarios innecesarios. Continuó haciéndolo durante los siguientes segundos hasta que Ad se resignó y le rogó que parara. Está bien, dejaré de hablar. Si tuviera estómago, ya habría vomitado. De todos modos, no te hagas demasiado amiga del chico lindo de allí, podrías enfrentarte a él en unos días como un maestro enemigo. Si no, entonces finalmente tendrás la oportunidad de tener sexo. Cállate. No es seguro que se convierta en maestro. Se encontró discutiendo con lo que Ad dijo, aunque su encuentro con Shirou fue breve, él no daba la impresión del mago estándar con el que se acostumbró a tratar. No había nada que garantizara que él fuera elegido como maestro. No creo que eso sea una tontería. Trata a cada mago que conozcas en esta ciudad como un enemigo potencial. No dejes que una sonrisa atractiva te influya. El hecho de que él estuviera comprobando en primer lugar es muy revelador. Por otra parte, no tendrías que preocuparte por estar en peligro con o sin un servant si te acostumbraras a usar R. Basta. No queriendo escuchar esta conversación, metió el bolso dentro de su abrigo y volvió a colocar la jaula en su cinturón, ocultándola de la vista del público. Por ahora, quédate callado, por favor. Bien. Afortunadamente, nadie escuchó su conversación y Shirou pronto regresó. Debería irme, ya es tarde. Claro, te mostraré el camino de regreso para que no te pierdas. Está bien. Ella estuvo de acuerdo, no dispuesta a deambular sin rumbo por otra hora en una zona desconocida. Su caminata de regreso fue tranquila, aunque curiosamente, al menos para ella no fue incómoda, la vista de la ciudad sirvió para mantenerla distraída con Shirou, quien ocasionalmente le daba consejos y recomendaciones sobre lugares que debería visitar en el futuro. Pronto llegaron a la misma zona en la que se habían encontrado anteriormente, donde se separaron después de despedirse. Mirando hacia atrás, volvió a pensar en lo que había dicho Ad, sobre que podría ser un maestro enemigo en un futuro cercano. En cierto modo, las palabras del código místico no eran falsas y no sería prudente descartarlas tan a la ligera. ¿Estás pensando en algo? Ad habló, esta vez sin lanzar ningún comentario sarcástico hacia sus acciones. Nada. Al final del día, llegó a Fuyuki con su maestro para encontrar una manera de curar su condición con la concesión de deseos del Grial. Con esos pensamientos vagando por su mente, Guy se dirigió lentamente a una antigua casa donde ella y Weber vivieron durante un breve periodo. Sus ojos se dirigieron al frente del porche donde encontró a un cierto lord que vestía un atuendo que era 1 o 2 tallas más grande para él con la frase grandes tácticas admirables. Escrita en letras rojas en negrita en el frente. Fumando un cigarrillo con la mirada fija en el cielo, seguramente perdido en sus pensamientos. No fue hasta que ella abrió las puertas que él se percató de su llegada. Llegas tarde, estaba casi preocupado de que te hubieran tendido una emboscada o te hubieras perdido. Glenn está a 1 minuto de llamar a la policía para que te encuentre.
Una nube de humo salió de su boca, no le preocupaba en absoluto que ella corriera peligro, lo más probable es que solo saliera a fumar. Lo siento, debería haber llamado, señor, ¿por qué hay un pollo aquí? Cerca de sus pies, un pollo negro deambulaba comiendo algunas migas de pan que habían sobrado, sus ojos negros la miraban fijamente antes de alejarse ocupándose de sus propios asuntos. Dio una larga calada al cigarrillo antes de responder. Existen varios métodos para comenzar la fase de ser elegido como participante en la Guerra del Santo Grial e invocar a un Servant. Algunos requieren rituales elaborados, mientras que otros pueden suceder instantáneamente sin necesidad de preparación. Afortunadamente, nuestra situación cae dentro de la última categoría. Este pequeño aquí es el ingrediente final que necesitamos para el ritual. Los recuerdos de su pasado aparecieron en su mente cuando mencionó esas palabras, imágenes de un joven Velvet que intentaba desesperadamente demostrar su valía y hacía todo lo posible para ser elegido con éxito como maestro. Se apresuró a entrar a ciegas con la única garantía de que el espíritu heroico que obtendría sería lo suficientemente fuerte como para garantizarle la victoria. Qué bueno que esta vez no tendremos que lidiar con un monstruo, no, dos monstruos. La probabilidad de que esos dos regresen es menor que la posibilidad de que Reina sea un verdadero santo de corazón. Así que no es cero. Se estremeció visiblemente cuando ella dijo eso. Me gustaría que fuera imposible, pero desafortunadamente ese es el caso. De acuerdo, hay muchos otros monstruos vagando por el trono de los héroes, pero prefiero que nos ocupemos de ellos en lugar de los de la Cuarta Guerra. En cuanto a candidatos a maestros, esta lista no es tan mala. Hay algunos pesos pesados, pero aún así son manejables si somos cuidadosos. En cuanto al catalizador, ante esto, le mostró una pequeña caja en cuyo interior encontró partes rotas de una lanza y los restos de un pomo oxidado de un arma. Curiosamente, la caja que sostenía se sentía pesada y no era el peso lo que la hacía sentir así. Comenzaron a surgir dudas. ¿Será suficiente, señor? Debería serlo. Aunque no podía darle un sí seguro, tenía su propia forma de duda. ¿Has vuelto, Gray? La puerta de atrás se abrió con un fuerte golpe, el ruido sobresaltó a Weaver, quien dejó caer el cigarrillo recién encendido sobre sus pantalones. ¡Ay! El anciano Glenn, que ahora vestía un traje negro, corrió hacia Gray, pasando por encima del tipo que estaba en el suelo y rápidamente le mojó las piernas con agua. ¿Dónde has estado, señorita? Sé que Fuyuki está casi a salvo, pero sigue siendo peligroso andar sola por ahí tan tarde. Estoy bien, lo siento por llegar tarde, no volverá a suceder. No estaba acostumbrada a ese trato, y tanto Glenn como Marta la trataban bien. Negarse a que ayudara con nada en casa, solo ir a comprar alimentos fue un desafío en sí mismo. Solo estaba haciendo turismo. Detrás de él apareció una mujer mayor, con un color más rosado en su rostro en comparación con lo pálida que se veía al principio. Miró a Weaver con una mirada preocupada. Weaver, ¿estás seguro de que ambos podrán arreglárselas sin nosotros? No es saludable comer comida para llevar todos los días, esta niña todavía está en la mitad de su período de crecimiento, así que no deberías ignorarla. ¿Y qué te dije sobre fumar? Estaremos bien, y no soy un niño como antes que no sabía cómo cuidar de sí mismo, ¿sabes? Gray también es más que capaz. En lugar de preocuparte por nosotros, deberías concentrarte en tus vacaciones, el taxi que te llevará al aeropuerto te está esperando. Ignoró específicamente la parte del tabaquismo, para gran consternación de Marta. Gray tuvo que admitir que era raro que su maestro fuera tratada como un niño por alguien. Marta, en particular, era muy cariñosa con ambos, mientras que Glenn no dejaba de reírse de la escena. Especialmente cuando su esposa mencionó que había dejado comida para varios días dentro del refrigerador y llegó a punto de decirle cómo no usar el horno para que no se quemaran. Después, ambos acompañaron a la pareja hasta el taxi y cargaron el equipaje, agitando las manos cuando el coche se alejó. Los enviaron de vacaciones durante un mes a Hawái, asegurándose de que ninguno de los dos se viera afectado por la guerra. Señor, prepárate, nos dirigiremos a un lugar más apartado y alejado de la casa. No quiero correr el riesgo de que se dañe de alguna manera. Prepararé un campo delimitado mientras me traes los elementos necesarios para el ritual. Así que finalmente llegó el momento. Gray sintió que su corazón latía con fuerza, casi percibiendo una sensación de asfixia que descendía sobre ella. Esto tenía que salir perfectamente bien, no podía fallar ahora. Entiendo.
En un claro entre un arbusto en una esquina del pequeño pueblo montañoso de Fuyuki, Uaber y Gray comenzaron a preparar el ritual de invocación después de asegurarse de que estaban completamente solos y a salvo. Tendrán que realizar el mismo ritual que yo hice anteriormente, los mismos pasos y cánticos para asegurarse de que replicamos todo hasta el mismo detalle. Manténganse concentrados, mantengan su mente vacía de cualquier pensamiento errante y concéntrense en la tarea que tienen entre manos. Los nervios de Guy se mantuvieron extremadamente tensos todo el tiempo, escuchando atentamente cada una de sus palabras. No ayudó que el incesante cacareo del pollo en su mano siguiera lastimándole los oídos, tanto que fue necesario un ritual de purificación de la mente antes de la conducción. La forma del círculo mágico fue dibujada en el suelo por su maestra mientras ella estaba de pie realizando la otra parte drenando la sangre de pollo que goteaba en un cuenco. No te preocupes, mi yo más joven practicó esto muchas veces para que todo quedara perfecto, dijo, dibujando los 4 patrones circulares de partida dentro del borrado dentro del círculo de invocación. El catalizador. Manténlo cerca de ti, también sostendré a por ahora. No corramos el riesgo de que lo usen como catalizador y terminemos con alguien mucho peor. No se deben cometer errores. Deja de retorcerte como un gato mojado. Este es tu momento de brillar, así que muestra algo de confianza por el amor de Dios. Ad agregó mientras se lo pasaba a Uaber, ahora sosteniendo tanto la punta de la lanza como el pomo. Cerró los ojos mientras recordaba los cánticos exactos que le dijeron que pronunciara en voz alta. La imagen de una chispa que se convierte en una llama fantasmal, arremolinándose, girando, rugiendo en su pecho se forma dentro de su mente. Cierra. 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 5 perfecciones por cada repetición. Y ahora, que los sigilos llenos sean aniquilados en mi lugar. Ella esparció cuidadosamente la sangre de pollo en el suelo mientras cantaba el encantamiento. Uaber ahora estaba de pie lejos de su lugar y observaba con una cara tensa. El suelo comenzó a brillar mientras continuaba con la siguiente parte del canto, el cuenco ahora estaba completamente vacío mientras los catalizadores se sostenían firmemente. Colocar, el emblema mágico de los guardianes de las tumbas de Blackmore, que se había transmitido de generación en generación y estaba tallado en su cuerpo, comenzó a vibrar por separado con una sensación cálida que recorrió todo su cuerpo. El emblema mágico en particular no contenía magia en su interior, su única función era manejar a y nada más. Cada vez más energía mágica se drenaba de ella, no hasta el punto de que tuviera dificultades para continuar el canto, pero ciertamente lo suficiente para que se diera cuenta. La energía reunida se extendió por todos lados, las hojas crujieron con una ráfaga de viento formándose con cada sílaba que salía de su boca, todo se reunió en un lugar cuando levantó las manos y una ligera incomodidad surgió de ello cuando una luz roja se reunió para formar 3 patrones distintos. Su aparición hizo que tanto Guy como Uaber suspiraran de alivio en sus corazones, ya que significaba que el ritual funcionó. Su capucha se echó hacia atrás, dejando que su cabello ondeara con el viento. Venid adelante, ella susurró el resto del cántico, la tensión aumentó a medida que la luz se acumulaba en el medio. Una extraña sensación se extendió por su interior a medida que este ritual se prolongaba, sus circuitos ya no se sentían tan sobrecargados como antes, casi se sentía como si estuviera siendo revitalizada con otra fuente de energía, pero ese no podía ser el caso. La sensación se deslizó dentro de cada fibra de su ser, provocando una oleada de escalofríos que ella ignoró y continuó concentrándose en la figura que comenzó a aparecer ante ella. Cuando la forma del Servant comenzó a enfocarse, se dio cuenta de que no coincidía con las historias que su maestro le había contado sobre Iskandar. Al otro lado de la habitación, vio a Uaber caer al suelo, temblando y pálido como la muerte. El mismo miedo y horror comenzaron a extenderse por su propio rostro cuando se dio cuenta de que los ojos grises ahora estaban mirándola fijamente a los verdes. Esto no era lo que había esperado ni para lo que estaba preparada. Te pregunto, ¿eres tú el maestro que me llamó? En ese momento, Guy sintió verdadera rabia y maldijo a toda persona viva bajo la luz de la luna. Fuyuki, el sol de la mañana atravesó sus párpados y desencadenó una oleada de irritación que la invadió. Los sonidos de los pájaros cantando y el crujido de las hojas llenaron el aire, ofreciendo consuelo y confusión a la vez. Era reconfortante porque Basset se dio cuenta de que había sobrevivido, pero también confusa porque había sentido claramente que estaba a punto de ser asesinada por un Servant, especialmente cuando estaba al límite de sus fuerzas. Gruñó, sus párpados se sentían tan pesados como el plomo mientras se abrían lentamente para revelar un viejo techo de madera.
Intentar sentarse resultó ser un desafío aún mayor. Sus músculos y extremidades gritaban de agonía al menor movimiento, como un enjambre de hormigas que mordía cada rincón de su cuerpo. Pero esta no era una sensación desconocida. Habiendo soportado un dolor similar durante su juventud, especialmente después de esforzarse más allá de sus límites en el entrenamiento, sabía que era algo que podía soportar con relativa facilidad. ¿Dónde estoy? Sentía la garganta reseca, seca por no haber bebido agua durante un tiempo considerable, acompañada de un persistente sabor a hierro. Esa noche, me dirigía a la última ubicación confirmada de Atrun-Gali hasta para llevarlo de vuelta a la torre del reloj, pero lentamente, sus recuerdos comenzaron a regresar. Recordó cómo su objetivo había anticipado su llegada, habiendo convocado a un Servant mucho antes de lo que esperaba. Basset, furiosa, golpeó el suelo de madera con el puño. Maldita sea, Kirei. Me dijiste que Atrum aún no tendría un Servant. ¿Y un caster, de todas las cosas? Chasqueó la lengua y sintió un sabor amargo en la boca. Ese sacerdote conspirador, pero esto no cuadra. La inquietud se apoderó de sus pensamientos al recordar la precisión habitual de Kirei. El hombre con el que había trabajado incontables veces antes no era propenso a errores tan evidentes. Una escalofriante comprensión se apoderó de ella. Él, ¿me tendió una trampa? Surgieron múltiples escenarios, todos con diferentes explicaciones, tratando de dar sentido a lo que sucedió y por qué sucedió. Un simple caso de descuido, eso también podría ser el caso. Ella ni siquiera había comenzado el proceso de invocación todavía y casi había sido asesinada por un Servant. Ja, qué patético. Una risa escapó de sus labios mientras reflexionaba sobre lo poco que había escapado de la muerte debido a su propia negligencia y subestimación de su oponente. La mujer se dio cuenta de lo aterradoras que eran esas entidades. Incluso con una ventaja en el combate físico, Caster había jugado con ella, utilizando una multitud de hechizos poderosos que ni siquiera un mago de alto rango podría lanzar con tanta velocidad y eficiencia. ¿Rescate o captura?, murmuró Basset, mientras sus ojos escrutaban la habitación. Encarcelada parecía una palabra demasiado dura, dado el entorno. Era poco probable que su objetivo se hubiera molestado en tratarla con tanto cuidado. Vendarle las heridas, proporcionarle una cama cómoda, incluso dejar una luz de noche, agua y un botiquín de primeros auxilios a su alcance. Este nivel de consideración apuntaba a algo completamente distinto, aunque no podía decir exactamente qué. Basset se inclinó entonces por la primera opción. Otro maestro, tal vez. Fuera quien fuese, estaba agradecida de seguir viva. Lentamente, se levantó de la cama y examinó su cuerpo. La mayor parte estaba cubierto de vendajes y de su piel emanaba un aroma floral. Cuando se dirigió a la puerta, se sorprendió al encontrarla abierta sin ninguna resistencia. Sus ojos se posaron en un pasillo silencioso que parecía ser parte de una casa japonesa de estilo antiguo. ¿Hay alguien aquí? La voz de Basset resonó en el interior, pero nadie respondió. Basset miró a su alrededor durante unos segundos y buscó conscientemente alguna trampa oculta o alguna señal de peligro. Pero cuanto más miraba, más evidente se volvía lo inútil que resultaba esta paranoia. En realidad, es una casa normal y corriente. Fue una osadía dejarme vagar por ahí tan libremente sin supervisión. El lugar era grande, con un patio entero, pasillos largos y varias habitaciones. Después de caminar un rato y explorar, llegó a la sala de estar, donde frunció el ceño al percibir un aroma delicioso que provenía de las inmediaciones. Mientras se acercaba, Basset se sorprendió al encontrar una mesa llena de platos variados. Cocina japonesa tradicional junto con algunos platos occidentales. La abundancia era suficiente para alimentar al menos a 10 personas, todas dispuestas de manera tentadora sin nadie a la vista. La comida todavía humeaba, lo que indicaba que había sido recién preparada hacía apenas unos minutos, y el aroma era tan tentador que su estómago gruñó en protesta, instándola a saciar su hambre. Todo esto simplemente no tenía sentido. Esto no parece normal. Debe estar envenenado o es algún tipo de trampa, pensó Basset mientras examinaba la escena que tenía ante sí. Sacudió la cabeza y reprimió el deseo de probar un bocado o dos de aquella deliciosa comida. Después de todo, era habitual que los magos sometieran a sus oponentes de esa manera. Puede ser de otra manera, razonó, si quienquiera que fuera quería matarme, podría haberlo hecho cuando estaba más débil o haber permitido que Caster acabara conmigo. Con ese pensamiento rondando su mente, sus ojos se posaron nuevamente en la mesa.
Varios pensamientos se agolpaban en su cabeza, uno de ellos instándola a abandonar cualquier deseo de comer y abandonar ese lugar, mientras que el otro argumentaba que un bocado o dos no le harían daño. ¿En qué estoy pensando? Al final suspiró y se maldijo por dejarse llevar tan fácilmente por algo tan trivial como el hambre. Un sonido metálico resonó desde afuera, atrayendo la atención de Bacet hacia un cobertizo anodino escondido en una esquina del patio. Aguzando el oído, captó el débil murmullo de una voz que provenía del interior. La curiosidad y la cautela luchaban en su interior mientras contemplaba la posibilidad de encontrarse con su misterioso benefactor, o posible captor. Armándose de valor, Bacet se arrastró hacia el cobertizo, con pasos medidos y silenciosos, lista para enfrentarse a lo que la aguardaba dentro. Al acercarse, la voz se hizo más audible. El débil sonido de una voz masculina se hizo más fuerte, acompañado de gemidos de frustración y el inconfundible ruido de piezas metálicas. Esto, puede llevar algún tiempo arreglarlo correctamente. Acabo de cambiar estos neumáticos y tuviste que hacer un burnout. Afortunadamente, lograron permanecer intactos y de alguna manera ni siquiera se ven tan desgastados, dijo la voz con incredulidad, dudando de las mismas palabras que salían de su boca. He tenido mucho cuidado al conducir la moto, maestro. He procurado tomar curvas suaves y no excederme. Entonces se oyó la voz de una mujer, que explicaba con calma. ¿Suave? ¿A eso le llamas suave? He visto excavadoras con un toque más ligero. Si esa es tu idea de tomártelo con calma, me estremezco al pensar qué harías si realmente te soltaras. Tendríamos a todos los policías de Fuyuki pisándonos los talones y probablemente me desplomaría de puro terror antes de que nos atraparan. Puedes confiar en mí. Me aseguré de tomar rutas que evitaran las cámaras. En cuanto a la seguridad, estás en buenas manos, o mejor dicho, en un buen manillar. Aunque debo admitir que tu agarre en mi pecho fue inesperado. Eficaz, pero inesperado. Lo siento, no los toqué intencionalmente, lo sé, por eso no me importa que seas más atrevido y me sujetes con seguridad, es para asegurarme de que no te caigas después. ¿Acaso te da asco estar en contacto físico conmigo? No. Sabes que eso no es verdad. Exclamó, sonando incluso nervioso. Es solo que, ya sabes, me temo que no entiendo. La voz de la mujer se convirtió casi en un susurro, incluso Bacet sintió que se le ponía la piel de gallina al escucharla desde lejos. Tienes que explicarme las cosas con más claridad, maestro. ¿Tienes miedo de que tu cuerpo reaccione sin que puedas controlarlo? Por favor, cambiemos de tema, respondió la voz masculina apresuradamente, claramente empujada hacia un rincón y haciendo todo lo posible por llevar la conversación hacia otro rumbo. La suspensión está hecha añicos y tendré que preguntarle a Fujimura-san si puede conseguirme algunas piezas nuevas pronto. Los frenos están un poco desgastados, el motor suena como si estuviera en las últimas y literalmente no quedaba combustible cuando lo revisé esta mañana. Con el ataque, el chasis está ligeramente doblado. ¿En serio, cómo diablos conseguiste llevar esta cosa hasta aquí con tanta suavidad? Ni siquiera yo puedo hacer que recorra unos pocos metros en el patio, y mucho menos desde la ciudad hasta aquí. Es natural. Después de todo, tengo un grado A en equitación por alguna razón. No te pongas tan petulante. Ser un excelente conductor no significa que debas infringir cientos de normas de tránsito y provocarme un ataque al corazón cada 5 segundos. No estoy siendo presumido. Puedo ver esa sonrisa en tu cara. No intentes ocultarlo solo porque lo señalé. Además, te dije que solo Shirou está bien, que me llamen así se siente raro. Me alegré mucho de que esta motocicleta no estuviera insalvable. Seré aún más feliz si te bajas de la moto. Tu pierna bloquea mi visión. Solo me aseguro de que no se caiga y hago mis propias pruebas. Si te está bloqueando, puedes empujarlo a un lado tú mismo. ¿Estás haciendo esto intencionalmente, no? No tengo idea de qué estás hablando. La conversación que mantuvieron los dos le resultó extraña, ya que Bacet escuchó a escondidas desde afuera sin querer. Por alguna razón, la voz le sonó increíblemente familiar y le hizo pensar en cierto pelirrojo suicida que le provocaba dolores de cabeza. Esto no puede ser. Incapaz de creer su especulación, abrió la puerta del cobertizo y se sorprendió al encontrar a un pelirrojo con manchas negras y pecosas agachado cerca de una vieja bicicleta, empujando a un lado a una mujer con un claro rubor en su rostro. ¿Realmente eres tú? La primera vez que se encontró con él había intentado derribarla de un disparo, casi muriendo en sus manos. La segunda vez, la ayudó a eliminar al monstruo en el puerto, lo que la llevó a perdonarlo por sus acciones pasadas y reprenderlo por su imprudencia.
Y ahora, en este tercer encuentro, no solo la había salvado, sino que también tenía un Servant a su lado, evidente por la marca roja en el dorso de su mano. Sus ojos temblaron con frustración e incredulidad cuando se dio cuenta de la profundidad de su participación. Basset. Su reacción solo aumentó aún más su irritación. Ah, es una amiga de mi padre. Se llama Med y me está ayudando con empezó, intentando dar una respuesta ridícula como si ella fuera a creerlo. Cierra la boca. Se masajeó las sienes y miró a la Servant, que se encogió de hombros como si quisiera decir que no podía hacer nada al respecto. Te lo dije en aquel entonces, te dije que no te involucraras en asuntos peligrosos, pero aquí estás, de repente, convertido en maestro en una guerra mortal. Shirou detuvo su explicación, dándose cuenta de que cualquier intento de ocultar la verdad era un desperdicio de esfuerzo. En cambio, se rascó la nuca, revelando una sonrisa avergonzada. Jajaja, veo que no tiene sentido tratar de ocultarte la verdad. No es que importe mucho, ya que lo habrías sabido tarde o temprano. Bueno, han pasado muchas cosas desde que te fuiste. Ella podía notarlo, a pesar de que no había pasado mucho tiempo desde que fue a Londres y regresó. Debes tener hambre. ¿Por qué no vamos a comer primero y luego podemos hablar? Estoy bastante seguro de que la comida se ha enfriado un poco. Como si estuviera de acuerdo con su sugerencia, su estómago emitió un gruñido bajo que resonó en el espacio silencioso. Un pequeño rubor se dibujó en el rostro de Basset, pero no pudo protestar. Su cuerpo estaba realmente hambriento. Borra esa sonrisa de tu cara, o lo haré por ti, dijo oscuramente, mirando a Shirou, quien se estremeció y miró hacia otro lado. Jaja. Entonces, ¿te gusta? Shirou rompió el silencio, su sonrisa era una mezcla de esperanza y nerviosismo mientras se sentaba frente a Basset. Rider estaba sentada a su lado, su rostro tan impasible como siempre. Sakura se había ido a hacer una compra rápida, dejando a Shirou como anfitrión con la irlandesa de pelo castaño hasta que se despertara. Tenía la intención de esperar en la sala de estar a que su invitada despertara, pero de alguna manera se encontró jugando con la motocicleta que Rider había traído de vuelta. Los viejos hábitos son difíciles de eliminar, supuso. Está bueno, respondió la mujer irlandesa, que ya había comido su segundo plato de arroz. Por desgracia, no logró borrar el ceño fruncido de su rostro, ya que siguió mirándolo fijamente durante un buen rato. Después de unos minutos, suspiró después de terminar su comida. Recuerdo la primera vez que nos conocimos, apenas podías seguirme el ritmo. Usando hechizos rudimentarios y principalmente usando armas de fuego, eras capaz en lo que respecta a esquivar y resistencia en general, pero yo también me estaba conteniendo. La segunda vez actuaste imprudentemente contra una criatura artificial parecida a Basmu, y solo lograste asestar un golpe mortal debido a la suerte con una espada proyectada. Él se estremeció con cada detalle que ella mencionaba mientras Rider escuchaba con curiosidad, mirándolo después y susurrando. Así que siempre fuiste así. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Qué pasa con ese tono de resignación, Rider? En cualquier caso, no se equivocaba, sus encuentros anteriores con la mujer no siempre empezaron bien y nunca pintaron una buena representación de sus habilidades. Y honestamente, dependía más de las armas que de su hechicería en la mayoría de las ocasiones por una razón. Solo había un límite a lo que el simple refuerzo, la proyección y el análisis estructural podían hacer. Pero aún así, el resultado de proyectar una espada contra los monstruos quimera le hizo darse cuenta de la sensación que sentía, los diferentes pasos que utilizó para crear un arma capaz de manejar al monstruo donde sus balas fallaron. La sensación de la espada en su mano, aunque fue una mera copia por un momento, se sintió genuina y la trató como tal. Empujando todo su esfuerzo para hacerla ir un poco más allá. Para que pudiera cortar mejor, no se rompiera tan fácilmente y no fuera diferente del original. Lo practicó por su cuenta durante un tiempo, cualquier cosa, desde espadas hasta dagas, se sentía más fácil de crear que balas, con lo que logró aumentar su tasa de éxito a al menos el 60%, pero eso se desplomó cada vez que intentaba igualar la misma velocidad que usaría con las espadas. Y la cantidad de energía mágica siguió siendo tan alta como siempre para algo tan pequeño. He mejorado desde la última vez, argumentó débilmente, he progresado mucho y mis habilidades han mejorado mucho desde la última vez. Mucho no es suficiente, Emilia. Las personas que participan en las guerras del Grial no son simplemente magos cualquiera, son magos capaces y algunos de ellos pueden luchar contra los ejecutores. Cuanto más escuchaba, más familiar le sonaba esta conversación, la había tenido con cierta heredera de cabello rubio hace menos de un día.
Sin embargo, aunque comprendía que ella lo decía por su propio bien, Shirou se negaba a aceptarlo sin decir nada. Pero se supone que los maestros no deben intervenir durante una batalla contra los servants. Así que, mientras yo sea cuidadoso, todo debería estar bien. Mientras decía eso, Shirou podía sentir la mirada penetrante detrás de esas vendas de Rider. Ni siquiera necesitaba ser un lector de mentes para entender lo que estaba pensando, pero este no era el momento de sacar a relucir asuntos del pasado. Maestros, no se supone que intervengan durante una batalla entre servants, esas son palabras sabias, pero huelen a hipocresía. Su voz llegó a su mente interior con un dejo de alegría. Hubiera sido reconfortante si te hubieras enterado de esto antes. Solo lo digo para tranquilizar a Basset y que me crea. Y solo pienso apoyarte desde lejos, no intervenir directamente entre tus peleas. Justo como lo intentaste con Caster. Ese fue un caso especial. Algo le decía que tal vez esa mujer no le creía del todo, si no hubiera estado tan callada una burla habría salido de su boca. Eso, idiota. No hay nada que impida que los maestros se ataquen entre sí. Basset señaló un hecho que sabía y esperaba que este último pasara por alto. Parecía demasiado optimista. Por eso sigo intentando mejorar, para que Rider ya no tenga que preocuparse por mí. Dicho Servant se burló audiblemente a su lado, ganándose una mirada curiosa de Basset y una mirada suplicante de su maestro. Basset miró a Shirou, sus ojos castaños dorados ardían con determinación. Sintió una punzada de frustración mezclada con una renuente admiración. Solo se habían cruzado en un par de ocasiones, pero allí estaba él, lanzándose de cabeza a una guerra que no podía comprender. «Estás en un aprieto, muchacho», murmuró ella, sacudiendo la cabeza. «Esto no es un juego. Podrías morir». Shirou apretó la mandíbula con obstinación. «Conozco los riesgos, Basset. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados y no hacer nada». La ejecutora suspiró, pellizcándose el puente de la nariz. No le gustaba demasiado el chico, pero no podía negar que sentía cierta responsabilidad. Después de todo, le había salvado la vida. 2 veces. «Mira», dijo, en tono más suave, «lo entiendo. Quieres ayudar, pero te estás metiendo en una pesadilla sin tener idea de a qué te enfrentas». Basset hizo una pausa y buscó en su rostro alguna señal de que sus palabras estaban calando. Pero lo único que vio fue la misma determinación inquebrantable. Basset suspiró y se frotó las sienes. Sin embargo, este asunto implicaba participar en una guerra del Grial en la que ambos bandos, al final, inevitablemente se volverían a enfrentar. Y la idea de matarlo no le dejaba un buen sabor de boca de Basset. Incluso queda un poco de vergüenza por tener a un chico de 17 años dispuesto a saltar al peligro para salvar a una persona que intentó romperle el cráneo unos días antes. ¿Es esto por ese objetivo tuyo que me mencionaste antes? Rascándose la cabeza, recordó la conversación que tuvieron después de matar al monstruo en el astillero. La parte en la que quieres convertirte en una especie de salvador, un héroe de la justicia. ... No puedes hablar en serio, chico. Lo soy, tal como te dije la última vez. Estoy haciendo esto para evitar que lo que sucedió durante la última guerra vuelva a ocurrir. No tengo ningún deseo y no planeo competir por él. Prefiero que nadie gane y que todos salgan con vida al final, incluso si tengo que luchar contra ti otra vez. Dijo la última parte con convicción, mirando de frente a los ojos sorprendidos de Basset. Pero luego su expresión cambió al final y se volvió inseguro. ¿Estás aquí para participar en la guerra del Grial o solo para otro trabajo? Si es la última parte, entonces olvida lo que acabo de decir. La atmósfera se volvió incómoda, si Lupia hubiera estado allí se habría echado a reír ante su repentino cambio de comportamiento, especialmente cuando se enfrentaba a un ejecutor. Incluso la boca de Rider se torció hacia arriba, una vez más enfrentándose al hecho de que su maestro era extraño en más de un sentido. Olvídalo, me siento demasiado cansada para tratar contigo ahora, retomaremos esto en otro momento, si sigues vivo para entonces. Lo dices como si no pudiera defenderme. Y Rider es más que capaz de mantenerme a salvo. ¿No eras tú el que se quejaba de que te iba a dar un infarto por su forma de conducir? Rebatió Basset con pereza, tomando un sorbo de café. De todos modos, aparte de eso, tendré que irme esta noche. Gracias por la comida y por salvarme, chico, pero tendremos que separarnos ahora. Wow. Ten cuidado, todavía no te has recuperado del todo. Al ver que la mujer intentaba levantarse y hacía muecas de dolor, Shirou se acercó rápidamente a Basset para evitar que se cayera. Las heridas que te infligió Caster aún están frescas.
Descansa un día o dos más para estar segura. Está bien, he lidiado con cosas peores, insistió, con los ojos crispados cuando el que se suponía que era un espíritu heroico legendario recogió los platos vacíos de la mesa y los llevó a la cocina. ¿Era este un Servant? Sinceramente, la presencia de semejante entidad la había puesto tensa todo el tiempo. La otra parte era un Servant Rider, una de las 4 clases de caballería con alta resistencia mágica y un contraataque perfecto contra Caster, además de un saber. La venda en los ojos es desconcertante, no puedo saber hacia dónde están mirando. Pero, curiosamente, se llevan bastante bien. Al menos no parecía que esta mujer estuviera planeando matar a su maestro, dado que él estaba tratando de arruinar la guerra del Santo Grial sin ningún deseo de ganar. Basset estaba bastante seguro de que su conversación era demasiado amistosa. Tal vez está tratando de seducir al niño y hacerle cambiar de opinión. Tan pronto como ese pensamiento le llegó a la mente, Basset miró al pelirrojo que sostenía su cuerpo y comenzó a fruncir el ceño. Había algo que tenía que confirmar después de lo ocurrido ayer y solo una persona podía responderle. Un hombre joven era más fácil de controlar. Emilia, ¿está bien? No, no lo está. Apenas puedes caminar y mucho menos intentar defenderte. No has visto lo que puedo hacer en mi peor momento. Y francamente, eso no me importa. Esta pequeña mierda testaruda. No te vas a rendir, ¿verdad? Unas horas más tarde, este no era definitivamente el lugar que Shirou imaginaba que Basset quería visitar. La atmósfera inquietante combinada con el sonido de las hojas crujiendo de fondo y los cuervos anunciando su llegada, le daban escalofríos cada vez que la veía. Si hubiera sido en medio de la noche, esta zona podría haber sido una imagen perfecta sacada directamente de una película de terror. Incluso con Rider cerca en su forma espiritual, hizo poco para calmar la sensación incómoda que provenía de ese lugar. ¿No has estado aquí antes? A su lado, Basset, vestido con un traje oscuro, preguntó con curiosidad después de notar su reacción. Una vez, hace mucho tiempo, pero nunca entré. Un lugar que inicialmente quería visitar, pero decidió no hacerlo tan pronto como Kiritsugu se enteró de sus planes y le advirtió que no viniera allí. Esta fue la única vez que el viejo le dijo algo así, lo que hizo que este lugar se sintiera aún más peligroso de alguna manera. ¿También has estado aquí antes? Basset asintió. Un poco descuidada desde fuera, pero por dentro parece una iglesia normal. Esta es una buena oportunidad para que conozcas al supervisor de la guerra, dado que ahora eres un maestro. Si no estás dispuesto a dar el siguiente paso, entonces espera afuera. Respiró profundamente y dijo, lo entiendo. Con un gesto de la cabeza, la siguió hasta el interior del edificio. El lugar era aún más oscuro por dentro, con docenas de bancos de madera colocados a ambos lados del área. Al final, había un podio elevado, y detrás de él no había nada más que un espacio vacío. Pero lo que le llamó la atención fue el sonido de un papel girando, con un hombre de mediana edad de espaldas a él mientras permanecía concentrado en su oración. Ah, Basset Fraga, qué suerte verte. Confío en que estés bien, aunque, en momentos como estos, uno debe preguntarse. ¿Qué constituye realmente un bien? Interrogación de cierre, dijo mientras dirigía su atención a la mujer, claramente capaz de ver el estado de su cuerpo. No obstante, es una alegría ver que estás de vuelta sana y salva, supongo que tu misión ha encontrado algunos obstáculos. Su rostro se llenó de un ceño fruncido, aunque permaneció tranquila. Basta de falsas cortesías, Kotomine. ¿Sabes exactamente por qué estoy aquí? ¿Por qué me mentiste acerca de que el heredero de Caliasta no había convocado a ningún Servant? Claramente ese no fue el caso. El hombre tenía una sonrisa siempre presente en su rostro incluso mientras enfrentaba la rabia apenas reprimida en la voz de Basset. No soy más que un humilde sacerdote y sirviente de Dios, por eso no soy omnisciente ni lo veo todo. Podría ser simplemente tu mala suerte que él haya convocado a uno tan pronto como llegaste aquí, respondió respetuosamente, ofreciendo una ligera reverencia que no parecía sincera a los ojos de Shirou. ¿Eso es una excusa? Puedes verlo así si eso te trae alguna paz, pero debes saber que lo que estoy diciendo son solo hechos. Al final, correr el riesgo de ir tras él quedó en tus manos. Seguramente no se me puede culpar por las faltas de otro. Basset apretó la mandíbula, visiblemente luchando por contener su frustración. Respiró profundamente y entrecerró los ojos hacia Kotomine. Esto no ha terminado, dijo con voz tensa. Luego, haciendo un gesto hacia Shirou, agregó. Por ahora, déjame presentarte a Emilia. Está aquí para declarar formalmente su condición de maestro en la Guerra del Santo Grial.
Al oír el nombre de Emilia, la expresión de Kotomine cambió un momento, un cambio sutil que pasó desapercibido tanto para Basset como para Shirou. Sin embargo, los ojos del sacerdote parecieron adquirir una nueva intensidad al fijarse en el joven. Oh, siempre es doloroso ver a alguien tan joven renunciar a su vida y a una guerra tan espantosa por un deseo, pero puedo respetarlo. Bien hecho, Emilia Shirou. Una vez más, Shirou se vio reforzado por la idea de que esa persona no era normal. El hombre seguía sonriendo, pero sus ojos no eran nada normal, carecían de vida y permanecieron inmóviles todo el tiempo. Así que lo mejor era que siguiera el ejemplo de Basset y se mantuviera igual de sereno. Estás equivocado acerca de mi deseo de participar en esta guerra y matar a otras personas, dijo, sin gustarle cómo el hombre mayor estaba describiendo su situación actual como la de alguien impulsado por la codicia del Grial en lugar del deseo de proteger a la gente. Su respuesta ciertamente no fue la que el sacerdote esperaba. Así que has llegado hasta aquí y te has lanzado a un conflicto que no está destinado a hombres comunes. Dime, ¿qué es lo que buscas del Grial? ¿Qué deseo podría impulsarte a soportar esta guerra brutal? La voz de Kirei era tranquila, pero tenía un extraño trasfondo de diversión retorcida, como si ya supiera la respuesta pero disfrutara obligando a Shirou a decirla en voz alta. No importaba si realmente era así o si terminó imaginándolo. Shirou se paró frente al hombre, su expresión se endureció, sus puños apretados fuertemente a sus costados. No tenía sentido mantener sus deseos en secreto, Basset lo sabía y otros también lo harían eventualmente. Te lo dije, no quiero nada del Grial. El sacerdote enarcó una ceja y sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Se acercó un paso más, su túnica oscura se balanceó con el movimiento y la luz tenue arrojó sombras sobre su rostro. ¿Ningún deseo? ¡Qué extraño! Luchas en una guerra en la que el premio final es un deseo, un único deseo que puede cambiar el mundo a tu gusto. Y, sin embargo, estás ahí, diciéndome que no esperas nada de él. Me resulta difícil de creer. Tú, como todas las personas, debes tener un deseo. Dio vueltas alrededor de Shirou, con las manos entrelazadas tras la espalda. No importa quién o qué seas, todos tenemos un deseo. Quizás, en el fondo, deseas algo que temes admitir. Algo egoísta. Quizás deseas el poder de traer de vuelta a quienes has perdido, o borrar los pecados de tu pasado. La fama y la fortuna también están en juego, pero algo me dice que eso no es algo que te interese. Shirou no se mueve, con la mirada fija al frente y la voz firme pero cargada de certeza. Mira, lo diré otra vez. No necesito el Grial. Podría concederme 1.000.000 de deseos y aún así no lo querría. ¿Mis objetivos? Los alcanzaré yo mismo. Lo único que estoy aquí es para evitar que personas inocentes resulten heridas y asegurarme de que nadie use esa cosa para algo que no debería. Eso es todo. La sonrisa de Kirei se ensanchó un poco más. Sus pasos se hicieron más lentos cuando se detuvo frente al chico, mirándolo a los ojos, buscando algo en la mirada inquebrantable del chico. Debes estar al tanto del incendio de Fuyuki, una tragedia que se cobró innumerables vidas y destrozó familias. Tal vez incluso perdiste algo o a alguien importante hace tantos años, como muchos otros. Al igual que muchos que han sufrido esa tragedia, ¿no desearías que hubiera sido de otra manera? Un deseo de que el incendio nunca hubiera sucedido, para salvar las miles de vidas que se perdieron. O tal vez, recuperar lo que perdiste. Te lo dije, me niego a usar el Grial. La ira comenzó a crecer en el corazón de Shirou cuanto más hablaba con esa persona. La forma en que el otro se comportó y trató de tentarlo con dicho premio se sintió incorrecta y deliberada. Shirou reprimió un escalofrío. Había algo profundamente inquietante en Kirei Kotomine, más allá de sus palabras. La mirada fija del sacerdote y su comportamiento extrañamente tranquilo hicieron que a Shirou se le pusiera la piel de gallina. Echó un vistazo a la iglesia tenuemente iluminada, repentinamente hiperconsciente de la atmósfera opresiva. El aire mohoso, los bancos vacíos y desgastados, la luz parpadeante de las velas, todo se sentía mal. Shirou tenía una necesidad abrumadora de alejarse a ese hombre. Mientras Kotomine continuaba observándolo con esos ojos sin vida, Shirou no podía quitarse de la cabeza el inquietante pensamiento de que estaba cara a cara con un cadáver andante en lugar de un hombre vivo. Solo vine hoy para acompañar a Basset y anunciar mi propósito como maestro. Hasta donde sé, no hay ninguna regla que prohíba que un maestro se concentre en mantener a la gente a salvo en lugar de perseguir ciegamente un Grial. Y no solo por esta guerra, cumpliré mis objetivos de un mundo mejor de una forma u otra con un dispositivo que concede deseos. Al final, un rastro de desdén apareció en los ojos del hombre.
¿Es ese realmente tu deseo, Emilia Shirou? ¿Salvar a la gente? ¿Luchar sin fin por el bien de los demás, todo mientras te niegas a ti mismo? Dime, ¿tu sueño aún tiene sentido frente a esta guerra? ¿Frente a todas las vidas perdidas, a las personas traicionadas? Mi deseo, no es para mí. Lucho porque quiero evitar que la gente sufra como yo. He cometido errores y he visto demasiado dolor. Pero no dejaré de intentar salvar a tanta gente como pueda. Dio un paso hacia adelante y se encontró con la fría mirada de Kirei. No necesito el Grial para hacer eso. No necesito un milagro para hacer del mundo un lugar mejor. Lo haré con mis propias manos, aunque me lleve toda la vida. La expresión de Kirei no cambió, pero sus ojos brillaron con más oscuridad. Diversión, curiosidad y tal vez incluso lástima. Descruzó los brazos, su voz era baja y su risa contemplativa. Alégrate, joven, porque el Señor te ha escuchado y sin duda te concederá sus bendiciones en las pruebas que te esperan. Tú que persigues este objetivo en particular puede que lo consideres imposible o temerario. Deberías saberlo. Tu deseo no se hará realidad a menos que haya un mal evidente. Incluso si no es algo que apruebas, un héroe necesita un villano para derrotarlo. La sonrisa de Kirei se tuerce en algo más extraño, como si estuviera disfrutando ver lo que traería el futuro. En lugar de darle otra respuesta, Shirou le dio la espalda y salió de la iglesia. Pasó junto a un Basset silencioso que no había interferido desde el principio. Te esperaré afuera. Con solo Kirei y Basset en la habitación, el sacerdote no pudo evitar reír mientras observaba la espalda del joven saliendo de la iglesia. ¿Cuánto tiempo crees que podrá aferrarse a ese objetivo? ¿Cuánto tiempo hasta que su peso lo aplaste y caiga al abismo? No juzgues, refutó Basset, pero su tono carecía de convicción. No lo hice. Solo hago una pregunta sencilla a partir de mis observaciones. Tú también sabes que es verdad. Entrecerró los ojos y la diversión en su mirada se desvaneció ligeramente. Hubo una larga pausa, llena únicamente por el silencioso zumbido de tensión entre ellos. Qué chico tan extraño, aferrado a un sueño que solo lo llevará a la destrucción. Pero es igual que él, qué interesante y, sin embargo, igual de tonto. Sacudió la cabeza con lástima antes de volver su atención a Basset. Supongo que se trata de asuntos relacionados con el maestro Caliasta. Ante esto, los puños de la mujer se apretaron y lo miró con furia. Dijo que ya no estoy calificado para ser maestro, ¿qué diablos está pasando? El sacerdote se encogió de hombros, volvió a cerrar el libro detrás de él y apagó las velas encendidas una por una. Tal como has oído, ya no eres considerado un candidato a maestro elegido por la Torre del Reloj. Tu puesto ha sido cedido a otro mago que llegó hace unos días con su ayuda. En cuanto a ti, bueno, hay asuntos más urgentes de los que deberías preocuparte en relación con tu seguridad. Un puño poderoso golpeó una columna cercana con la fuerza suficiente para romperla. Me tendieron una trampa. No tuve nada que ver con ese incidente y es claramente culpa de Akrum. Los asuntos internos de la iglesia, como tu caso, apenas nos afectan, así que poco puedo hacer para ayudarte. En el mejor de los casos, puedo ofrecerte asilo en mi humilde morada, pero dudo que aceptes vivir escondido como una rata. No se adapta a tu personalidad. Eso, por supuesto, a menos que te desesperes lo suficiente. Su rostro se puso rojo de ira, estaba claro que intentar continuar esa conversación la llevaría a un callejón sin salida. No necesito tu ayuda, me ocuparé de esto yo sola. Con un resoplido, abandonó el lugar sin mirar atrás ni una vez. Pero Kirei todavía tenía una cosa más que compartir con ella. Aunque la Torre del Reloj te haya dejado caer, al fin y al cabo, no somos ellos ni nosotros quienes controlamos el Santo Grial. Si el Señor termina favoreciéndote, entonces hay poco que podamos hacer para cambiar el curso del destino. La única respuesta que obtuvo fueron los pasos de Basset deteniéndose por un segundo antes de continuar su camino hacia la salida. Afueras de Fuyuki, la noche era más oscura de lo habitual, con la luna ausente del cielo, creando una escena un tanto siniestra sin ninguna luz más allá de la distante ciudad iluminada. Las montañas circundantes de Fuyuki no eran más que vida salvaje intacta, y bajo el manto de la oscuridad, una serie de entidades esqueléticas grotescas se arrastraban por el suelo, acercándose a la ciudad. Todos ellos se contaban por cientos, poseyendo una pequeña cantidad de energía mágica que los vinculaba a su dueño. Familiares, encargados de observar y explorar, se dispersaron por el área, todos dirigiéndose al mismo lugar. Esquish.
Moviéndose entre sombras, una de las criaturas se convirtió instantáneamente en fragmentos de huesos por un hechizo que la golpeó, destruyéndola en un instante. Los demás que estaban alrededor se sobresaltaron y se dispersaron, sus movimientos se volvieron frenéticos mientras intentaban ingresar a la ciudad por diferentes rutas. Sin embargo, todos fallaron segundos después cuando una mayor cantidad de gusanos se movieron del suelo y los emboscaron, devorando sus huesos disueltos y logrando matar a la mayoría de ellos. La pila de larvas comenzó a reunirse en un solo lugar, colocándose unas sobre otras para crear una grotesca columna de carne retorcida hasta que comenzó a parecerse a algo familiar. Esta masa tomó la forma de un anciano, cuya apariencia era más demoníaca que humana. Su ceño fruncido habitual se profundizó considerablemente ese día en particular, un rastro de ira y frustración brilló en sus ojos mientras miraba a sus familiares, quienes estaban despachando rápidamente a las criaturas restantes. Más ratas correteando alrededor de mi casa. Caminó con su bastón, inspeccionando pacientemente el área en busca de cualquier señal de esos familiares, asegurándose de que ninguna de las criaturas lograra infiltrarse mientras más de sus gusanos eran colocados en cada esquina. «¿Eres tú otra vez?», dijo con voz áspera, mirando a uno de los familiares que tenía frente a él y que no había huido, sino que lo miraba fijamente. A diferencia de sus hermanos sin mente, este familiar tenía un par de ojos rojos brillantes que parecían latir con una inteligencia inquietante. Zhou Ken entrecerró la mirada, reconociendo los signos reveladores de la visión remota. Sin duda, el amo de la criatura estaba mirando a través de esos orbes carmesí, observando desde lejos. Un movimiento audaz, pero que resultaría inútil contra el antiguo mago. «Eres muy testarudo. La última vez te impedí que interfirieras e incluso destruí ese cuerpo tuyo, pero no aprendes la lección. Fuyuki no es tu territorio y el Grial no tiene nada que ver con gente como tú. Si decides interferir más de lo necesario, créeme, estaré aquí preparada, y también lo estará la iglesia». La pequeña criatura le gritó, sus intenciones reflejaban las de su dueño. Aquellas de extrema insatisfacción. «Para empezar, alguien como tú no estaría interesado en esta guerra. No sé qué buscas o si esto es solo una especie de entretenimiento para ti, pero mientras yo viva, no pondrás un pie dentro de Fuyuki. Ahora regresa y púdrete». Su bastón de madera golpeó el suelo ligeramente y la única criatura que quedaba murió frente a él. En lugar de sentirse satisfecho por haber logrado solucionar este problema, el anciano se sintió más preocupado que cualquier otra cosa. Por primera vez en mucho tiempo, había una sensación de urgencia floreciendo en su corazón. Todos sus planes meticulosamente elaborados corrían el riesgo de arruinarse si esta persona se involucraba. Esta persona se volvió más audaz cada día, a diferencia de la última vez, estaba decidida a entrar en la ciudad incluso si eso significaba enfrentarlo una vez más. Colocar más insectos en los alrededores solo le dará algo de tiempo, dudo que cometa el mismo error que antes. Necesitaba tiempo, Sakura aún no estaba completamente lista y no quería apresurar las cosas. Pero a este ritmo, no le quedó más remedio que acelerar las cosas. Es hora de traer de vuelta a la pequeña Sakura. Residencia Emilia Dojo, cuando se trataba de combate, las confrontaciones que requerían un contacto cercano con el oponente y un físico general robusto eran algo, Shirou tenía que admitir que le faltaba algo en ese departamento. Solo podía soportar cierta cantidad de daño, ciertos huesos rotos, ligamentos desgarrados y hemorragias internas antes de que todo se desmoronara. No quiere decir que no tuviera experiencia o entrenamiento, pero comparado con la gente que había conocido hasta ahora, el descubrimiento de lo atrasado que estaba en ese aspecto golpeó al chico como una bola de demolición. Desde sentirse abrumado por Lupia cuando se conocieron por primera vez hasta ser golpeado por Bacet y casi morir en el proceso de escapar. Aunque personalmente creía que su especialidad eran los disparos a larga distancia, lo mejor era tener un arsenal equilibrado. Una pequeña parte de él quería creer que al menos había logrado mejorar, que había mejorado hasta cierto punto para que los incidentes del pasado no se repitieran más. ¡Bang! ¡Ga! Sin embargo, allí estaba, tosiendo sangre y saliva, rodando por el suelo del dojo con el cuerpo empapado en sudor, respirando con dificultad y viendo dos cosas a simple vista. En general, una situación bastante miserable. Deja de intentar apurar a tu oponente, mantén la guardia alta y la distancia. Tu forma no es mala, pero te falta la fuerza y la técnica adecuadas para que tus golpes incapaciten a tu oponente lo más rápido posible. ¿Cuántas veces lo habían sacudido así? ¿10? ¿20? ¿30? Perdió la cuenta, sinceramente, sin molestarse en llevar la cuenta de los múltiples traumatismos craneales que había sufrido.
Creo que me dejaste lisiado, Bassett. Ante su respuesta, una toalla húmeda voló hacia su rostro con un fuerte chapoteo. Deja de quejarte, mocoso. Tú eres el que me pidió que te ayudara con estas lecciones. No soy de los que dejan mis deudas sin pagar, y tampoco hago las cosas a medias, así que no tienes a nadie a quien culpar más que a ti mismo. Mirando a la persona parada frente a él, que vestía un sencillo chándal azul que se ajustaba a su figura. El sudor le caía por la frente desde los pantalones, pero no había ni una sola presencia de piel magullada o algo similar. Ella estaba completamente bien mientras él sufría mucho tormento por esos puños antinaturalmente poderosos. ¿Y se supone que todavía se está recuperando? Pero siento que se ha vuelto más poderosa que su yo pasado. ¡Qué monstruo! Aún así, no es tan difícil lidiar con ella en comparación con Ryder. Por supuesto, esta última era un Servant después de todo, pero las patadas de Ryder se sentían más dolorosas debido a sus talones, que no se sentían diferentes a ser atravesadas por una varilla de metal. También tú eres el raro. Es bueno tener el impulso para mejorar y perfeccionarse, pero esforzarte hasta este punto no te dará ningún resultado. Le dolía el plexo solar, todas las articulaciones de sus brazos gritaban en protesta ante el más mínimo movimiento y sus piernas estaban básicamente como gelatina en ese momento. Pero no comparte la opinión de Bassett de que no ha ganado nada con esforzarse tanto. Me estoy familiarizando más con tu estilo, dijo con gran esfuerzo, impulsándose del suelo después de sentir que recuperaba algo de energía. Y tus lecciones me han ayudado a aprender a recibir un golpe sin que se rompa algo importante en mi cuerpo. No habría podido aprender esto en tan poco tiempo sin tu ayuda. TCH, tratar de halagarme no te llevará a ninguna parte, dijo en voz baja, sin sonar enojada por lo que él mencionó ni tratando de desaprobar su declaración. Aún así, te recuperas más rápido de lo que esperaba. Voy a comentar una cosa, la próxima vez, no intentes agarrarte a mi cuerpo de esa manera si no quieres que te rompa el cráneo. Un escalofrío le recorrió la espalda, obligándole a mirar al techo y no poder mirarla a los ojos durante unos segundos. Durante su batalla, ocasionalmente usaba movimientos que le había enseñado Luvia, tratando de apoderarse de Bassett e inmovilizar sus movimientos tanto como fuera posible. Usar ataques ofensivos resultó ser inútil, por lo que esa era su única opción, que creía que tenía una buena posibilidad de éxito. Pero se olvidó de tener en cuenta que al intentar agarrarla bien y mientras ella luchaba por liberarse, terminaría destrozando la camisa que ella llevaba puesta al principio. Congelado por la sorpresa, los ojos de Shirou se abrieron de par en par al encontrarse boquiabierto al ver el pecho apenas oculto de Bassett, su sujetador deportivo aferrándose a él como si le fuera la vida en ello y revelando una amplia cantidad de su escote firme y rebotante. Su mirada se demoró un poco más de lo debido, captando un tentador atisbo de rosa que se asomaba por debajo de la tela. Antes de que pudiera procesar por completo la vista, el puño de Bassett se conectó sin piedad con su rostro, la pura fuerza detrás del golpe lo lanzó a través del dojo como un muñeco de trapo. Ella fingió que no había pasado nada después de ponerse un chándal, pero ese leve rubor en su rostro era muy revelador. ¿Por qué no le pides ayuda a esa servant tuya? No la he visto pelear, pero al fin y al cabo es un espíritu heroico y su poder y habilidades superan a los míos. Seguramente ella es una mejor opción que yo. No se trataba de que Ryder no fuera suficiente como profesora porque lo era, sino que el problema era algo completamente diferente. Cada vez que entrenaban, Ryder parecía preferir el agarre cuerpo a sus patadas características. Ella lo atrapaba con llaves que lo dejaban sin aire, con el cuello atrapado entre sus brazos. Pero incluso cuando ella le cortaba el oxígeno, todo en lo que podía concentrarse era en su cuerpo presionado contra el suyo y en el abrumador aroma de lirios que nublaba el poco sentido que le quedaba. Ryder llevaba ropa ajustada que ocultaba solo lo estrictamente necesario, por lo que el más mínimo contacto le hacía sentir su calor como si fuera su piel desnuda. Esto empeoró cuando una vez ella usó una barra de brazo para moverse contra él y mantenerlo en su lugar. Tirando de sus brazos que estaban en pleno contacto con su pecho y sus piernas bloqueando su cabeza en su lugar. Ese día se estaba asfixiando de más de una manera, una necesidad que normalmente no sentiría durante una situación así invadió su cuerpo con Ryder a su lado. Su corazón se sentía como si fuera a estallar ese día y tuvo que acortar la sesión para poder tomar una ducha fría prolongada. El persistente roce de todo su cuerpo y su calor hicieron que le fuera imposible salir de allí antes. Realmente lo estaba volviendo loco. ¿Lo está haciendo intencionalmente? Su tendencia a hacer cosas solo para obtener una reacción de él comenzó a volverse más audaz últimamente. Eran sutiles pero definitivamente notorias.
Esta es una de las razones por las que quería probar un par de sesiones con Basset solo para poder entenderse mejor. Pero ahora, se pregunta si debería intentar buscar un instructor masculino. Cuando su pequeña sesión de entrenamiento llegó a su fin, Shirou encontró a Basset con sus zapatos puestos y preparándose para irse. Puedes quedarte aquí si quieres. Aquí. El lugar es lo suficientemente grande para albergar a varias personas y está lejos de la zona principal de Fuyuki, por lo que se lo puede considerar tranquilo. Dado que se quedará en Fuyuki durante un tiempo, no dudes en tomar una de las habitaciones. No tenía muchas razones para extenderle esta oferta de Basset, aparte de la simple conveniencia para la otra parte. Ella mencionó que solo lo hacía por él como una forma de devolverle el favor por haberla salvado de Caster. Tendré que declinar, respondió ella secamente, después de haber tomado unos segundos para considerar su oferta. Aprecio lo que me ofreces, no me malinterpretes, pero no es necesario que llegues tan lejos por mí. Ya tengo una antigua residente registrada a nombre de mi familia, que fue comprada hace mucho tiempo, por lo que quedarme allí es más que suficiente. Nunca me dijiste dónde está esa casa tuya. Porque esa información es privada y no es asunto tuyo. Si necesitas mi ayuda, siempre es mejor que me llames por teléfono, dijo, pero esa no era toda la historia, por lo que decidió sacar a relucir un tema que lo había estado molestando durante un tiempo. ¿Estás siendo tan reservado por lo que mencionó ese sacerdote en la iglesia? Su cuerpo se puso rígido antes de volverse para mirarlo fijamente. Escucha, muchacho, algunas cosas es mejor dejarlas en paz. Si te metes en asuntos que no te conciernen, solo traerás problemas que no estás preparado para manejar. Shirou se quejó un poco por su terquedad. Vamos, soy un maestro involucrado en una guerra en la que los espíritus capaces de destruir la entidad de Fuyuki luchan entre sí por un dispositivo todopoderoso que concede deseos. Ya estoy involucrado en asuntos que no me causarán más que problemas. No creo que tu situación sea peor con lo que estoy lidiando ahora mismo, ¿sabes? No llegó a escuchar exactamente la conversación que la mujer tenía con ese extraño sacerdote. Solo logró captar algunas palabras perdidas. Pero sí se dio cuenta de su mal humor cuando ella salió de la iglesia unos minutos después. No le dio oportunidad de escuchar sus preguntas antes de irse y decirle que pasaría por su casa al día siguiente. Quizás también aspiras a convertirte en un maestro. ¿Y si lo fuera? No negó sus palabras y en cambio lo fulminó con la mirada. Esta es una razón más para que no me inviten a vivir aquí. Traer a un enemigo potencial a donde eres más vulnerable no es prudente, podría matarte en cualquier momento. Entonces, ¿eso es un sí o un no? Sus ojos temblaron. Mira el dorso de mi mano. ¿Ves algún sello de comando? Ni siquiera puedo convertirme en maestra ahora, incluso si quisiera, perdí mi lugar. Había una clara frustración en su tono. Suficiente ira como para que apretara el puño con tanta fuerza que casi le hizo sangrar. Por eso, por tu propio bien, concéntrate en salir con vida de este lío en lugar de pensar en ayudar a los demás. No puedo hacer eso. Su respuesta llegó inmediatamente cuando terminó su frase, molestando aún más a la mujer que se vio obligada a dejar escapar un profundo suspiro. Dices que me debes algo, pero yo también lo tengo. Si no fuera por ti, eliminando a esos monstruos que rondaban por la ciudad, no quiero imaginar cuántas personas habrían caído víctimas. Especialmente con ese monstruo al que nos enfrentamos en el astillero, no habría podido matarlo todo yo solo si tú no hubieras estado aquí. Así que sí, también te debo mucho. Eso ya fue pagado hace mucho tiempo. No es para mí. Si ella no estuviera presente, o él no hubiera estado en el lugar correcto en el momento correcto, entonces esos monstruos fácilmente podrían haber atacado a algunas de las personas que él conocía personalmente. Su mente regresó a los cadáveres de los policías que fueron devorados vivos cuando se encontró con el monstruo por primera vez. Realmente creía que esa no era una muerte que pudiera ser completamente compensada solo por haber ayudado a Basset una vez. Si no quieres decírmelo, no te obligaré, sino que descubriré la respuesta por mí mismo. No presiones, mocoso testarudo. Eres tú la que está siendo terca. Yo solo estoy tratando de ayudar. No puedes seguir ayudando a cada persona que se cruce en tu camino. No veo por qué no puedo. Si alguien está en problemas, lo lógico es ayudarlo. Este tira y afloja se prolongó durante bastante tiempo. Cuanto más intentaba disuadir al chico, más decidido se mostraba a no dar un paso atrás. Algo le pasa muy mal en la cabeza. Tal vez en el pasado ella golpeó su cráneo con demasiada fuerza y le provocó un daño cerebral permanente que lo dejó así, pero si ese fuera el caso, la hacía sentir aún más culpable.
Si no estás dispuesto a decirme cuál es el problema al que te enfrentas, entonces le preguntaré a la única persona que lo sabe y que podría estar dispuesta a compartirlo. Voy a la iglesia. Espera, idiota. Basset se abalanzó hacia adelante y lo agarró del cuello, tirándolo hacia atrás con la fuerza suficiente para hacerlo tropezar. Se pellizcó el puente de la nariz, luciendo completamente agotada. De todos los mocosos entrometidos y cabezotas con los que podría haberme topado, ¿qué hice para merecer a alguien que no puede ocuparse de sus propios asuntos ni 5 minutos? Después de pensarlo detenidamente y de conocerlo un poco más, Basset empezó a creer realmente que él iba a involucrarse de alguna manera en sus asuntos, incluso si ella intentaba ocultárselo. Jaja, bien, tú ganas. Pero si esto acaba matándote, entonces será completamente tu culpa. Su determinación se quebró y ambos terminaron enfrentándose sentados en medio del dojo. Shirou esperó pacientemente para escuchar su versión de la historia, ya pensando en sus propias ideas sobre lo que podría haber sucedido, pero aún no las había expresado. Se masajeó las sienes durante unos segundos y luego dijo: la historia no es tan compleja, para ser sincera. Yo misma me enteré el mismo día que me encontraste frente a Caster. Hay algunos incidentes que sucedieron aquí en Londres que me están culpando. ¿Te están persiguiendo? Ambos ojos se abrieron ante esa revelación, esto era peor de lo que imaginaba. Basset se burló. Es irónico, ¿no? Yo, un ejecutor, tengo que experimentar lo mismo que tuvieron que enfrentar mis objetivos anteriores. No se ha deteriorado hasta el punto de tener a varias personas volando sobre mi cabeza, pero no puedo descartar la posibilidad de que eso suceda si no resuelvo este problema. ¿Podrías contarme los detalles de este incidente? ¿De qué exactamente te están incriminando? Ella no le dio una respuesta de inmediato, reflexionando visiblemente sobre su próximo curso de acción y si contarle o no toda la historia. No te lo contaré todo por mucho que me lo pidas, pero si tuvieras que saber lo básico, es por esos monstruos quimera y el que está detrás de su creación. De alguna manera, terminé en una situación en la que la gente creyó que yo era cómplice hasta cierto punto. ¿Fue tan malo, eh? Entonces, más razón para que te quedes aquí. Tengo a Ryder conmigo, si la gente viene a cazarte, entonces podemos ayudarte, Ouch. Su frase se interrumpió cuando su puño golpeó su cabeza con un ruido sordo. No intentes ser un héroe, Shirou, dijo Basset con una expresión más suave esta vez. Todavía soy más que capaz de cuidar de mí misma y lo último que querría es que un extraño que no tiene nada que ver conmigo se involucre en mis propios problemas. Solo déjame manejar esto, no fallaré como la última vez. Al ver que no dijo nada más, la mujer se sintió satisfecha de que finalmente había logrado atravesar ese cráneo duro y estaba a punto de abandonar el dojo cuando escuchó su voz sonar desde atrás. Basset esperó que no intentara actuar con tanta terquedad como lo había hecho antes. Si alguna vez necesitas cualquier tipo de ayuda, incluso algo muy trivial, no dudes en venir a verme aquí o en Copenhague. Una sonrisa adornó su rostro y tarareó en señal de acuerdo. Y asegúrate de no terminar en situaciones en las que no deberías haber estado involucrado en primer lugar o incluso intentar enfrentarte a un Servant tú solo. No puedo hacer ninguna promesa. Bueno, al menos lo intento. Mientras Shirou y Basset tenían su sesión dentro del dojo, en la casa principal tanto Sakura como Ryder estaban sentados en la mesa de la sala de estar viendo en silencio las noticias en la televisión. Cada uno tenía una taza de té que bebían de vez en cuando. Sin embargo, ese no era realmente el caso, ya que Ryder seguía notando que la chica de cabello violeta frente a ella se distraía y miraba hacia afuera de vez en cuando. Una luz preocupada brilló en sus ojos, aunque no era tan difícil averiguar qué estaba pasando dentro de su mente. No necesitas preocuparte por el ruido del choque, lo más probable es que el maestro esté siendo arrojado un poco o recibiendo un puñetazo en la cara. Sakura la miró incrédula. ¿Cómo se supone que eso ayudará? Eso solo me preocupa más que cualquier otra cosa. Ryder se dio cuenta de que había cometido un error y trató de cambiar sus palabras. El maestro y la ejecutor están luchando entre sí, lo que terminó con su ropa rasgada. Suena raro, pero te aseguro que es exactamente lo que pasó. Lo comprobé. Deja que ese chico termine siendo golpeado hasta casi matarlo incluso en el entorno más seguro. Ella no le tenía lástima, incluso se sentía un poco satisfecha por su sufrimiento dado que solo tenía que pedirle a Basset que lo ayudara con el combate cuando ella estaba disponible como su servant. ¿Fueron celos? En realidad, no. Más precisamente, una pequeña parte de su orgullo se sintió herida porque sintió que él no la consideraba lo suficientemente capaz para ayudarlo en ese sentido.
Si bien ella reconocía que el ejecutor tenía talento, ella también lo sabía. Has estado más preocupada de lo habitual, Sakura. No me refiero a que Shirou haya entrenado y se haya lesionado, sino a algo completamente distinto, señaló Rider, que había decidido desde hacía tiempo ayudar a la chica que tenía delante de ella en todo lo que pudiera. Sakura se sorprendió un poco por lo que dijo, pero no lo negó. Acariciando la taza de té que tenía frente a ella, susurró en voz baja. Siento que hay un muro entre nosotros. ¿Perdón? Ya hace un tiempo que estoy aquí desde que me sacó de mi casa. Estos han sido algunos de los momentos más felices de mi vida, puedo verlo todos los días y me convierto en una parte más íntima de su vida que antes. Pero a pesar de estar físicamente más cerca y pasar todo este tiempo con él, no siento que haya cambiado nada entre nosotros. Rider quiso negar esa afirmación pero no pudo hacerlo, pues la chica tenía razón y ni siquiera podía culpar a su maestro por ello. Estos últimos días habían sido bastante agitados para todos los involucrados, y Shirou continuamente se encontraba en situaciones precarias o estaba ocupado mejorando sus habilidades para el futuro. Para alguien que hacía eso solo para proteger a quienes le importaban y para aliviarse la carga, ella simplemente no podía culparlo en absoluto. Tú también lo ves, ¿verdad? Es como si nada entre nosotros hubiera cambiado en absoluto. Quiero estar más involucrada en su vida, quiero que me mire más a menudo y realmente deseo poder ayudarlo con todo lo que está atravesando ahora mismo. En cambio, estoy aquí, viviendo en un entorno seguro mientras él me sigue sonriendo y diciéndome que todo va a estar bien. Rider miró las manos temblorosas de Sakura. ¿Está empeorando? Ya no es tan frecuente como antes, pero cada vez es más intenso. Casi pierdo el control cuando fui a despertarlo, pude salir y hacer mis necesidades en el baño. Ella lo sabía, ya que ella también estaba allí, pero no planeaba detenerle incluso si hubiera perdido el control. Como parte de su conocimiento, Shirou habría intentado ayudar a Sakura de cualquier manera que pudiera si hubiera sabido sobre su condición. Pero fue desafortunado que Sakura le rogara que mantuviera esto en secreto, una promesa que lamentaba haber hecho. No puedes mantenerlo oculto por mucho tiempo. Lo sé, respondió ella, con un rastro de cansancio en sus ojos. Pero tengo miedo de que se sienta disgustado o desanimado cuando se enfrente a esa parte de mí. No quiero destrozar esa versión de mí que tiene en su mente, quiero que siga pensando en mí como alguien puro en lugar de descubrir qué clase de individuo corrupto ha estado protegiendo todo este tiempo. No creo que él actúe así, sé que el maestro realmente se preocupa por ti y no te abandonará, Sakura. Esta era la misma persona que ella sospechaba que ya tenía una idea de su verdadero nombre, pero a pesar de eso nunca cambió su comportamiento a su alrededor. Si un monstruo no fuera suficiente para atraer emociones negativas, entonces Sakura estaría a salvo de tal juicio. ¿Estás seguro de eso, Rider? Preguntó con una sonrisa triste. ¿De verdad puedes decirme ahora mismo que si se lo digo todo seguirá igual y Senpai seguirá mirándome a los ojos como solía hacerlo cuando se enteró de la verdad? No, por mucho que conociera a su maestro, Rider no podía garantizar el tipo de reacción que tendría. Si ella estaba equivocada y las cosas no salían como le habían dicho, entonces el daño que le harían a la chica sería demasiado. Sé que no me quedaré aquí para siempre. Tal vez sea cuestión de días, semanas o, en el mejor de los casos, un mes, me veré obligado a regresar y completar los preparativos que se me han asignado. Es inevitable, así que antes de que eso suceda, quiero que mi tiempo aquí sea lo más memorable posible. Tal vez estoy siendo demasiado codiciosa después de todo. Aunque Sakura no podía ver los ojos de Rider, esta última frunció el ceño con fuerza cuando se le presentó esta situación. Al final del día, ella era la servant de Shirou y no de Sakura, por lo que tomar decisiones únicamente en torno al bienestar de Sakura a expensas potenciales de su maestro era complicado, por decirlo menos. Pero ella no iba a rendirse tan fácilmente. Tienes que ser más activa si quieres que Shirou te vea de otra manera, dijo con severidad, golpeando la mesa para llamar su atención. Ah. Sakura no estaba preparada para algo así, casi dejó caer su té. Rider. Sakura, quiero que entiendas que Shirou no dará el primer paso si sigues comportándote así. Puede que esté mal que lo diga, pero él es alguien a quien se puede describir como ciego. Hasta que no lo beses directamente o te acuestes con él, seguirás sin saber nada. Besar. Dormir con él. ¿Qué te detiene? Rider agarró con firmeza los hombros de la chica, impidiéndole escapar. Créeme, he pasado suficiente tiempo con el maestro como para notar cómo responde su cuerpo durante nuestros entrenamientos. Intenta ocultarlo, pero sigue siendo un adolescente.
Y entre tú y yo, se inclinó más cerca, con un dejo de diversión en su voz. Creo que en realidad podría disfrutar de que le dieran una paliza. Con una figura como la tuya, que rivaliza incluso con la mía, todo lo que necesitas hacer es tenerlo a solas en tu habitación y drenarlo hasta que no tengas suficiente. El rostro de Sakura ardía en carmesí mientras su mente vagaba hacia territorio peligroso. Esos escenarios sugerentes se desarrollaban con vívidos detalles a pesar de sus mejores esfuerzos por reprimirlos. Imagínate, inmovilizándolo, besándolo hasta que no pueda pensar con claridad, continuó Ryder con una sonrisa cómplice. Créeme, unos pocos toques bien colocados en los lugares adecuados y estará completamente a tu merced. Los hombres son criaturas simples, después de todo. No puedo hacer eso. Sí, puedes, creo en ti. Es un adolescente con una libido activa. No es tan puro de mente como te gusta pensar. Lo he visto mirarte el pecho a escondidas y también al mío. Sakura dejó de luchar y la miró desconcertada. ¿Lo hizo? Muchas veces. Te lo prometo. Un solo sueño húmedo y no podrá mirarte bien sin querer convertirte en su mujer. Era una persona tonta, pero aún así era un hombre, y si ella seguía insistiendo, estaba destinado a quebrarse. Sus propios experimentos le dieron algunas ideas sobre su umbral. ¿No quieres que te empuje hacia abajo cada vez que regrese a casa después de un largo día de trabajo y te coma para cenar y nuevamente durante el baño? ¿Dónde aprendiste eso? No importa. Entonces, ¿cuál es tu respuesta? La chica de cabello violeta dudó un momento y terminó asintiendo con la cabeza. Entonces, si sigues mi ejemplo, aprovechas cada oportunidad que te preparo, entonces te garantizo que será tuyo en cuestión de días. ¿No te daría pena que terminara en los brazos de otra chica? Ya lo estoy influenciando. Ella trató de encender el espíritu competitivo que la mayoría de las chicas jóvenes de la edad de Sakura tendrían, pero ver la mirada confusa la desconcertó un poco. Ah, no me importa si a ti también te gusta Shirou, Ryder. Después de todo, lo has mantenido a salvo muchas veces. No tengo derecho a impedir que pase algo entre ustedes dos. Está bien, tal vez fue un poco demasiado dura con la chica y ella no estaba diciendo cosas sin sentido debido a su baja autoestima. Por eso confiaré en ti, Ryder. Su maestro no tenía idea de la gema que residía en su mano y ella se la iba a mostrar de una forma u otra. Unos minutos después de su conversación con Basset, Shirou regresó a la casa principal con dolor en todo el cuerpo. Se sintió satisfecho con lo que había logrado hoy y esperaba con ansias las lecciones futuras con la mujer. Ah, Ryder. Al entrar, encontró a la Servant sentada sola en la sala de estar por alguna razón. ¿Por qué estás sentada aquí sola? Solo estaba mirando las noticias, dijo mientras tarareaba y tomó asiento también, queriendo beber un poco de té para saciar su garganta seca. ¿Sakura todavía está en su habitación? Tal vez debería llamarla para cenar, ya casi es la hora. Menos mal que su entrenamiento no se fue al extremo y que todavía tenía suficiente energía para cocinar algunos platos sencillos que también ayudaron a aliviar algo de su estrés mental. ¿Tienes algo que quieras comer, Woa? Su alma casi se le fue del cuerpo cuando encontró el rostro de la mujer con los ojos vendados a menos de 2 centímetros de su cuello. Su tentador aroma llegó a su nariz, haciendo que sus ojos se nublaran y su imaginación se acelerara. La fatiga previa que sentía se evaporó al instante cuando esa misma sensación que quería evitar comenzó a aparecer muy lentamente. Ryder. Su nariz se crispó y él se encontró completamente quieto, completamente inmóvil como una estatua. Maestro, apestas a sudor. Sus palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago, agudo e inesperado, devolviéndolo a la realidad. Por un momento, Shirou se quedó allí sentado, aturdido, su compostura se desvaneció a medida que el color en sus mejillas se intensificaba. No era frecuente que se quedara sin palabras, pero allí estaba, sorprendido y sonrojado. Después de respirar profundamente, bajó la mirada para ganarse un momento y recuperar la compostura. Pero, mientras lo hacía, un olor familiar y desagradable se elevó y atrajo su atención. Con una rápida aspiración, se dio cuenta de que era él. El olor rancio y agrio de las horas que había pasado entrenando con Basset se le pegaba, se filtraba a través de su ropa y en el aire que lo rodeaba. Dio un pequeño suspiro de resignación, frotándose la nuca. Supongo que sí. No creo que a Sakura le guste sentarse y comer al lado de alguien que apesta, jajaja, me olvidé de la sangre también. Sus heridas no eran ni remotamente graves, pero sangró un poco después de recibir un par de golpes.
Intentó aligerar el ambiente, pero en lugar de estar de acuerdo con él, el rostro de Ryder se acercó y sintió su aliento rozando sus oídos, su cabello haciéndole cosquillas en el cuello y luego sintió su mano apoyada en su rodilla. No hueles tan mal, maestro. Tu aroma es casi dulce. Ella susurró esa última palabra más cerca de sus oídos con un tono diferente. Se le puso la piel de gallina en todo el cuerpo, pero no le tenía miedo a Ryder, más bien empezó a temer lo que podría terminar haciendo si ella continuaba. Me voy a duchar. Rápidamente reunió toda la fuerza de voluntad que pudo reunir y abandonó la sala de estar con pasos pesados. La reacción indiferente del clima podría haber provocado algún malentendido por parte de Ryder, pero era la mejor manera de proceder. Ya veo, ya le preparé el baño, maestro. ¿Ella lo hizo? ¿Por qué? No es importante ahora mismo. Su mente reprodujo la imagen de su rostro tan de cerca que podía ver sus labios brillantes. ¿En qué estoy pensando? Me estoy volviendo loco, debe ser por la pelea. Solo necesito calmarme. No era propio de él perder el control de sus emociones tan fácilmente con solo unos segundos de contacto físico, de hecho, estaba bastante seguro de que no era así hace solo unos días. ¿Ryder realmente no era consciente de sus acciones? Sin importarle, se quitó la ropa hecha jirones y ni siquiera se dio cuenta de que las luces del baño ya estaban encendidas. Empujó la puerta y entró hasta que se encontró con un rostro lleno de vapor y un fragante aroma a lavanda. Urk. Shirou se atragantó tan pronto como volvió su atención a la bañera y notó una figura familiar y dotada que yacía tranquilamente en el agua. Sus mechones de cabello violeta flotaban en la superficie con su pecho sumergido lo suficiente como para que solo pudiera ver el escote. Ella lo miró con la misma cantidad de sorpresa y con el rostro completamente sonrojado. ¿Ese senpai? Ella estaba aquí, Sakura, de quien él creía que había estado en su habitación anteriormente, en realidad estaba tomando un baño y él irrumpió sin darse cuenta. Su estado de confusión anterior se convirtió en un caos completo. Lo siento. No sabía que estabas aquí. Agradecido de tener todavía la toalla alrededor de su cintura, Shirou se dio la vuelta rápidamente y planeó salir corriendo. ¡Bam! Sus esperanzas se consumieron cuando la puerta se cerró. Rápidamente intentó abrirla, pero no se movió ni un centímetro. Ryder. Ryder. Ábreme la puerta rápidamente. En su desesperación, llamó a su servant para que viniera en su ayuda lo más rápido que pudiera. La pobre Sakura debe estar conmocionada al verlo irrumpir de esa manera. Dios mío, qué momento tan inoportuno. Parece que la cerradura está atascada. ¡Qué desgracia!, gritó Ryder con una diversión apenas disimulada. A través del cristal empañado, pudo distinguir su silueta apoyada despreocupadamente contra la puerta. Supongo que estas cosas pasan a veces. ¿Cómo es que está roto? Me aseguré de revisarlo la semana pasada. Shirou sacudió el mango frenéticamente, su voz se quebró levemente por el pánico. Intentó hacer más fuerza, pero fue un intento inútil porque todo se negó a moverse. ¿Cómo se volvió tan difícil romper la cerradura de la puerta? Ryder, intenta abrir con fuerza desde tu propio lado. El sonido del agua cayendo al suelo venía desde atrás. No creo que sea una buena idea, maestro. Mencionaste que hay que tener cuidado con los artículos del hogar, dijo, con un tono que tenía un claro matiz de alegría. Tal vez deberíamos esperar un poco y ver, tal vez la cerradura se destrabe sola. Las cerraduras no funcionan así. Los pasos húmedos se acercaban cada vez más. Perdóname, maestro. La tecnología moderna todavía me confunde hasta cierto punto. Rómpelo entonces. Ah, creo que escuché algo afuera. Quédate aquí mientras voy a comprobarlo. Puede ser un enemigo, por lo que sabemos. Ryder. Vuelve. Si me quedo aquí, Sakura estará muy incómoda. Ella estaba jugando con él. Él lo sabía. Entonces se dio cuenta de que el sonido de los pasos se detuvo cerca de él, dedos cálidos y húmedos agarraron su muñeca con vacilación. El aroma a lavanda se hizo más fuerte y su ritmo cardíaco alcanzó un nivel que nunca antes había tenido. Shirou tragó saliva, tratando de calmar sus nervios. Senpa lo llamó, con una voz suave y gentil que llegó a sus oídos. Sonó más fuerte de lo habitual debido a la habitación estrecha. ¿Puedes mirarme, por favor? Su cabeza giró lentamente y sintió como si el mundo se hubiera detenido por completo. Miró fijamente a la chica desnuda que estaba allí parada, con gotas de agua que le caían por la parte interna de los muslos, la cara y el pecho. No me importa que estés aquí. Su agarre en su muñeca se apretó ligeramente.